Pues bienvenidos a todos, a los que estáis aquí presentes, los que estáis conectados en vuestras casas. Bienvenidos y aquí animados a seguir con nuestra tarea orteguiana. Con este seminario os recuerdo, nosotros lo que es la cátedra Ortega, nos sumamos también a todo lo que se está haciendo este año sobre la deshumanización del arte. Estamos en el centenario de la deshumanización del arte. Se cumplen 100 años, libro de 1925-2025. Hay una gran cantidad de actos que está organizando la Fundación Ortega con otro grupo de instituciones como nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos sumamos a ese conjunto de actividades. Actividades hay muchas. Si entráis en la página de la Fundación Ortega, veréis conmemoración del centenario de la deshumanización del arte y tenéis muchas actividades. Y entre esas muchas actividades están las actividades de la propia cátedra. Os recuerdo, tenemos este seminario, tenemos también el curso de verano, que lo tendremos en junio en Mallorca, como es habitual, sobre este tema. Y luego también os anuncio, quizá luego al final de la sesión Noé nos puede precisar un poco más, tenemos también al final de este mes, del mes de abril, tenemos unas jornadas sobre el ensayo español en la época de lo que fue tras la muerte de Franco, 1975 hasta 1992, es decir, un poco en esa época en la España de la transición, lo que fue el tema del ensayo. Contribuimos con profesores franceses, organizamos una actividad en la Facultad de Filosofía de la UNED, también implicada la cátedra, y con conexión online, o sea que tenemos también esa difusión, múltiples actividades. Vamos de entrada, vamos de lleno a la sesión que tenemos hoy, una sesión densa, como están siendo todas estas sesiones. La primera sesión introducimos un poco, nos metimos en el ensayo de estética a manera de prólogo, los textos de Ortega sobre la metáfora. En la segunda sesión ya nos metimos en la obra la deshumanización del arte, y en esta tercera sesión ya vamos un poco a culminar, por decirlo así, o a seguir trabajando, seguir discutiendo los muchos temas que aparecen en este libro tan sugerente de Ortega. Para esta sesión tenemos a tres expertos, tres amigos, tres personas muy valiosas en este libro y en estos temas. Y también lo bueno de estas tres personas que nos acompañan es que tienen también perspectivas diferentes, ángulos distintos, por tanto nos van a dar visiones distintas. Os presento brevemente y luego ya les vamos dando paso. Ya les he dicho que voy a ser muy estricto con el tiempo, 15, 20 minutos, a los 20 minutos tarjeta amarilla, 25 ya roja, o sea que para que luego tener tiempo para que podamos comentar, para que podamos debatir entre todos. Como digo, tres expertos. En primer lugar, tendrá la palabra Emilio José Ocampos. Emilio José Ocampos está ahora en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no?, con una Juan de la Cierva, en la Facultad de Filología. Él es filólogo, él se doctoró en la Universidad de Sevilla y es experto, si no me equivoco, en el modernismo español, el modernismo poético español. Pues bueno, pues son los temas que él trabaja, que él ha trabajado, y adoptará, creo, pues un poquito esa perspectiva, esa visión. En segundo lugar, contamos también con una colaboradora casi asidua de la cátedra, ¿no? Es decir, nos acompañó en Lisboa y en otras actividades que estamos teniendo, que es Constanza Nieto Yusta. Es experta en Historia del Arte, es compañera de la UNED, está en la Facultad de Geografía e Historia. Hizo un trabajo, su tesis doctoral fue en concreto sobre el texto de la deshumanización del arte, ¿no?, desde una perspectiva muy interesante también del modernismo, sobre el tema de la deshumanización del arte. Muy interesante, ahora nos hablará sobre esta obra que también conoce. Y luego, en tercer lugar, nos acompaña otro gran amigo de la cátedra y de muchos de los que componemos la cátedra, que es César Moreno, nos acompaña online. César Moreno, un gran amigo, gran experto, gran conocedor, uno de los grandes expertos a nivel hispano, y no solamente a nivel hispano, de lo que es la fenomenología, la tradición fenomenológica. Gran experto en temas muy interesantes de la filosofía contemporánea, el tema de la alteridad, el extrañamiento, temas realmente muy interesantes y muy sugerentes también en sus planteamientos. Presentación que hago muy breve, les doy la palabra, 15, 20 minutos, máximo 25. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y manos a la obra.
Emilio. Pues muchas gracias, Tomás, y en primer lugar agradecer a la Cátedra Internacional José Ortega y Gasset, y en especial a Tomás y a Noé por esta oportunidad y por estar aquí para dar esta charla. Voy a intentar ajustarme a esos 15-20 minutos, y si me paso o voy llegando a los 18-19 me avisa sin ningún problema. Bien, yo voy a hablar sobre la deshumanización del arte y en concreto la literatura y cómo las ideas de Ortega se manifiestan en la literatura, ahora que vamos a celebrar en el 27, ¿no? Vamos a conmemorar a los autores, a los poetas del 27, también hay que hablar de Ortega, me parece justo, ¿no? Y la importancia de Ortega en la novela, en el teatro y en la poesía, ¿no? Dado que hay que recordar en Revista de Occidente, ¿no?, que se publicaron grandes novelas, narrativa de vanguardia para el momento, Vísperas del Gozo, de Pedro Salinas, El profesor inútil y Paula y Paulita, de Jarnés, Pájaro Pinto y Luna de Copas, de Antonio Espina, ¿no?, la colección Nova Novorum, con ese título ya tan rupturista, tan vanguardista. Recordar que era una colección que huía de la narrativa decimonónica, ¿no?, y abrazaba esos postulados orteguianos, y fundamentalmente lo que ocurre en estos textos a nivel estilístico son tres cosas: la fragmentación o ausencia del argumento, la supremacía de la imagen y de la metáfora, o a nivel general la deformación de la realidad, es decir, o el carácter no mimético del discurso narrativo. En cuanto a la poesía, también hay que poner los ojos en Revista de Occidente, porque ahí tenemos la colección Los Poetas, ¿no?, que fijémonos que ahí se publica nada más y nada menos que obras que van a ser muy significativas para la generación del 27, ¿no? Cántico, de Guillén, Seguro Azar, de Pedro Salinas, Calicanto, de Alberti, o Canciones y Romancero Gitano, ¿no?, nada más y nada menos de Federico García Lorca. Además, Revista de Occidente también participa de los homenajes a Góngora, ¿no? Recordemos esos famosos homenajes en el Ateneo de Sevilla, de todo el grupo, la famosa fotografía. Ahí se publica la antología poética en honor de Góngora, que hace Diego, la edición de las Soledades de Góngora por Dámaso Alonso, o la edición de los romances por José María de Cosío. Y claro, está presente Revista de Occidente, pero fundamentalmente está presente, que es por lo que estamos aquí, la deshumanización del arte. Bueno, ahí están los textos, ¿no?, de las antologías, los romances y la deshumanización del arte. Bien, ya se ha hablado aquí en otras sesiones, cómo Ortega habla de la impopularidad del arte nuevo, pero me parece interesante volverlo a señalar, dado cómo esta literatura se va a apartar del concepto realista, decimonónico, de lo literario, cómo Ortega habla del arte del siglo XIX como algo popular, ¿no? ¿Popular por qué? Porque pone en primer plano lo humano. Y el arte nuevo, el arte del siglo IX, sería un arte artístico. Pero claro, este alejamiento del realismo decimonónico ya lo están haciendo los parnasianos franceses, ¿no?, a través de la éfrasis, sus descripciones de esculturas, de pinturas, dejándolo yo o cualquier plano subjetivo fuera, ¿no?, dejándolo yo, si eso es posible, fuera del poema. Por tanto, esa idea de arte artístico y también la intrascendencia del arte, ¿no?, el arte que no trasciende social, políticamente, o como dice Ortega en las ideas sobre la novela, ese recinto hermético, ¿no?, recordémoslo. Es menester que el autor construya un recinto hermético, sin agujero ni rendija, por los cuales, desde dentro de la novela, entreveamos el horizonte de la realidad. En este sentido, me atrevería a decir que solo es novelista quien posee el don de olvidar y de rechazo a hacernos olvidar a nosotros la realidad que deja fuera de la novela.
Esta es la razón por la cual nace muerta toda novela lastrada con intenciones trascendentales, sean estas políticas, ideológicas, simbólicas o satíricas. Bien, ¿a qué elementos o a qué técnicas estilísticas recurren los literatos para deshumanizar, ¿no? Válgame la repetición, la literatura? Bueno, la primera sesión se habló detenidamente sobre la metáfora. Yo aquí me voy a detener en tres: en el humor, en el mito y en el lenguaje del cine, o en la imitación del lenguaje del cine. Después, si da tiempo, hablaré de esta superación de la desrealización o de la deshumanización a través de la parodia, lo que se ha llamado rehumanización. En cuanto al humor como técnica de desrealización, hay que empezar por Ortega, claro está, en su reseña de la exposición de artistas ibéricos en el 25, cuando él, fijaos, dice: el arte no es cosa seria, sino más bien un fino juego, la idea del arte como juego, un fino juego exento de patetismo y solemnidad, ¿no? Esto sería el arte realista decimonónico, a que solo deben dedicarse los verdaderamente aficionados, los que se complacen con sus peripecias y dificultades superfluas y se someten al pulcro cumplimiento de sus reglas. La monserga de que el arte es eterno no puede satisfacer ni aclarar nada. El arte no necesita nada de eso, sino mediodía, tiempo claro, conversación transparente, precisión y un poco de humor. Esto se había materializado antes en Ramón Gómez de la Serna, a quien José Ortega y Gasset tiene bien en cuenta, ¿no? Y en sus famosas greguerías, esa combinación tan famosa de humor y metáfora, ¿no? Recordemos alguna de ellas. Os he traído ahí una, no sé si se ve muy bien, la imagen. La greguería está acompañada de la imagen: el bebedor con paja se va tornando pájaro y hay un momento a últimos de verano en que ya lo es realmente. Esa manera de deformar la realidad a través del humor. También está presente en la magnífica novela El incongruente, menos conocida, pero de gran nivel literario. Un personaje, Gustavo, al que la realidad se le va cambiando constantemente, unas mujeres se le convierten en otras. Se define a Gustavo como un caso agravado del mal de siglo, de la incongruencia. Y lo que sucede en esta novela se recoge muy bien en este fragmento, ¿no? Fijémonos, cuando se describe al personaje. Gustavo, cada vez más dentro de su incongruencia, aceptaba ya las cosas sospechosas que le ocurrían, y cuando por la chapa número 48 le dieron un gabán de pieles, lo aceptó y todos encontraron que le estaba a la medida. Lo que le pasaba mucho al incongruente es que cuando cogía un tenedor del cajón de los cubiertos se le convertía en cuchara y viceversa. Es un incongruente, es un personaje absurdo, un personaje ridículo, nos vamos riendo con él porque, desgraciadamente, ¿no?, cuando coge un tenedor se le convierte en cuchara y la cuchara en tenedor no puede, parece, ni comer, ¿no? Ese alejamiento a través del humor del realismo literario, ¿no? También habría que hablar del teatro humorístico y de los herederos de Gómez de la Serna, como Jardiel Poncela, por ejemplo, ¿no?, quien decía, recordemos, que me río de todo porque todo es risible, y separaba la risa de la verdad. Muy interesante. Risa frente a la verdad, ¿no? En un plano está la verdad, pero en otro lado está la risa, como ya un componente literario, alejado de la verdad. Reírse de todo, de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Parece que la desgracia está en la realidad, pero en el plano ficcional está la risa de la enfermedad. La salud es algo demasiado grave para ponerlo en manos de los médicos, ¿no? Esto que imita a las greguerías. Y fijémonos también cómo Jardiel Poncela hace esta separación, hablando del teatro inverosímil, separación entre la realidad y el sueño, ¿no? Fijémonos, ahí, al final del texto, ahí en la penumbra la vida cotidiana, los problemas domésticos, lo corriente, lo normal. Aquí, abajo, 1000 juegos de luz,
lo puramente imaginario, lo imposible, lo absurdo, lo fantástico, ahí la realidad, aquí el sueño, ahí lo natural, aquí lo inverosímil, ahí las preocupaciones, las pesadumbres, la tristeza repetida, aquí como compensación divina ofrecida por el arte, la despreocupación, las alegrías, la risa renovada. Un ejemplo muy claro, ¿no?, sería Cuatro corazones con freno y marcha atrás, que se suele representar muchísimo y muy conocida. Bien, otro tipo de desrealización sería el mito, mitificar lo cotidiano. Esto creo que se ve muy bien en las novelas de Benjamín Harness, ¿no? Como, por ejemplo, en Locura y muerte de nadie he traído hoy un fragmento donde una mujer asiste a un banco, pero fijémonos cómo el estilo de Harness hace de esta mujer o de esta situación cotidiana, la hace un mito, ¿no?, una Dánae. Una espléndida Dánae que con un cheque en la mano va a cobrarse alguna transitoria sesión de su belleza. La lluvia de oro desciende ahora, el número 344, corre a lo largo de sus opulentos flancos. Dánae abate al fin la cabeza, la sumerge en el otro mundo, en el mundo de los números y las máquinas. O en Paula y Paulita, una novela erótica en el que el personaje mantiene relaciones con la hija y la madre. En el momento en el que Paulita está en las aguas termales, se recurre otra vez a este mito, fijémonos, ¿no? Paulita, trémula bajo la lluvia ardiente, tan cercana al temblor de una Dánae bajo la ráfaga de oro derretido. Esa sensualidad de la mujer en las termas se representa a través del mito de Dánae, ¿no? Otro tipo de desrealización tendría que ver con el lenguaje del cine, la imitación del lenguaje del cine. Claro, sobre vanguardia y cine se podría hablar mucho. Recordemos, hemos citado antes Seguro Azar, de Pedro Salinas, ese gran poema cinematógrafo, en el que el que inicia, ¿no?, el cine es comparado como un dios, ¿no?, el ser humano como un dios. Las novelas del Incongruente, Cinelandia, de Gómez de la Serna, o los textos de Alberti, García Lorca, bien conocidos. Pero sí me voy a tener en Ayala, que creo que es donde se expresa mejor esta idea. Recordemos que Ayala tiene un libro dedicado al cine, el primer libro dedicado al cine, se considera, ¿no?, Indagación del cinema, y él estas técnicas literarias de imitación de la narración cinematográfica nos las ofrece en El boxeador y un ángel, en los cuentos del boxeador y un ángel, y en Cazador en el alba, ¿no? Fijémonos que él en el 49 hablaba de estos relatos como relatos deshumanizados, cuya base de experiencia se reducía a cualquier insignificancia o vista o soñada, desde la que se alzaba la pura ficción en formas de una retórica nueva y rebuscada, cargada de imágenes sensoriales, el balbuceo, la imagen fresca o bien el jugueteo irresponsable. Habla del juego como algo irresponsable. Claro, estamos ya en el Ayala del ensayo, del compromiso, otro tipo de Ayala, ¿no? Aquí hablaba de jugueteo irresponsable. Bien, lo que sucede aquí es, en El boxeador y un ángel y en Cazador en el alba, es trasladar la metáfora poética a la narración, ¿no? Este es el intento. Tenemos un Antonio Arenas, un personaje que va del mundo rural a la ciudad, se observa muy bien la rapidez de la ciudad que absorbe al personaje, una ruptura con la visión racionalista de la realidad. Y me voy a detener en una serie de fragmentos, ¿no?, para ver cómo se imita el lenguaje del cine y nos alejamos de la narración realista, decimonónica, ¿no? La sucesión de planos, la rapidez, fijémonos. La ciudad, gran plataforma giratoria, estación, pista, fábrica, velódromo, universidad, circo y cine, vamos girando, ¿no?, como si tuviéramos la cámara, vamos girando. Esto se está haciendo en el lenguaje literario. O la simultaneidad de voz e imagen.
El ángel guardián, personaje del boxeador y un ángel, ayuda al boxeador mientras oímos la cuenta atrás del árbitro, cuando está boxeando, ¿no? Sujetó por las axilas el cuerpo desmoronado, 4, 5, 6, y dijo con voz oscilatoria de fleje: anda, un esfuerzo, puedes levantarte, anda, aup, 7, 8, ¿no? Se va combinando voz e imagen, algo que sucede también en el cine. O el acercamiento a la cámara, el primer plano. Vamos a ver cómo se nos acerca el personaje, el protagonista, a nosotros. Antonio Arenas abandona el cuartel militar hacia la cámara. Dejó atrás, imperfecto pretérito, el edificio rojo, mudo, del cuartel, con sus cuadras oscuras y sus garitas, esas quietas palomas en la puerta. Cada vez más reducido, arrinconado en el fondo, conforme el protagonista arribaba al gran plano, rasgado en sonrisa, de una libertad mejor que recuperada, nueva, ¿no? Ya vemos en primer plano su rostro, ¿no? Y antes estaba alejado. Hay muchísimos más elementos, no me voy a detener en ellos, como la cámara subjetiva, el lector ve lo que ven los personajes, el traveling de retroceso, o la conversión de una imagen en otra y el plano cenital. Este es maravilloso, cómo se ve, se hace un plano cenital donde está precisamente la mujer en la cama y se está viendo la imagen desde arriba, ¿no? Pero no me quiero detener para no ocupar más tiempo, porque sí me gustaría hablar, ya que hemos visto esta manera de desrealizar a través del humor, del lenguaje del cine, la imitación del lenguaje del cine o del mito, que se podría hablar también de la metáfora, por supuesto, de la parodia y de la rehumanización, ¿no? Cómo se parodia luego estas técnicas, porque vamos a entrar en el concepto del nuevo romanticismo, de la rehumanización, y cómo ya se va alejando la literatura de estos postulados de Ortega. Claro, vamos a entrar en un momento cercano ya a la guerra civil, a un contexto ya diferente, ¿no? Bueno, habría que recordar en esta situación de nuevo, de lo que se va a llamar nuevo romanticismo. Ortega habla de nueva sensibilidad en la intrascendencia del arte, Machado también habla de nueva sensibilidad como compromiso histórico con la realidad. Recordemos lo que dice Juan de Mairena, ¿no? En el 36, que son unos textos que se publican unos años antes, pero en el 36 sale el volumen completo. Nada tan voluble y tan vario como el sentimiento, esto deberían aprender los poetas que piensan que les basta sentir para ser eterno, ¿no? El poeta comprometido con el instante, con lo histórico. Y esto, claro, en un momento como va a ser los años 30, previa a la guerra civil, pues hay que localizarlo dentro de ese nuevo romanticismo que hablan Ernesto Jiménez Caballero o José Díaz Fernández. Recordemos, como decía José Díaz Fernández, saludemos al nuevo romanticismo del hombre y la máquina que harán un arte para la vida, no una vida para el arte, ¿no? Fijémonos, un arte para la vida, una vida para el arte, es decir, volver a trascender, ¿no? Que el arte vuelva a la trascendencia. Ya Benjamín Jarnés, en Paula y Paulita, decía: volvamos a enamorarnos del mundo, o el arte tiene miedo porque ha olvidado ese camino donde se juntan el mundo y el espíritu. Recordemos esa novela social de preguerra, en la que hay muchos textos, fundamentalmente el de José Díaz Fernández, La Venus mecánica, porque aquí se parodia el concepto de arte como juego. Vamos a tener a una poeta que a la vez es deportista, es nadadora, fijémonos cómo se parodia, ¿no? Tenemos un diálogo de intelectuales y se dice así: Miss Mary presentó a los recién llegados, van a presentarse los intelectuales. La señorita Gloria Martínez, poetisa y narradora, Maruja Montes, pintora, el señor. Y más adelante se dice: ¿tiene usted muchos libros publicados? Se dirige al poeta. El poeta hizo un gesto de horror. ¿Muchos libros? No, ninguno. Eso queda para los poetas fáciles. Yo soy poeta puro. Pero una antología, 5 poesías, una cada año, no se puede hacer más. A veces una imagen me cuesta meses. Mientras le servían el té, la poesía relataba sus triunfos deportivos en San Sebastián. 3 horas nadando,
He vencido a los muchachos más fuertes. Vea usted qué vises, toque usted. Eso es la poeta, ¿no? Eso es la poeta. No hablando de su poesía, sino de su fuerza como nadadora, ¿no? Víctor no tuvo más remedio que comprobar la dureza de aquel antebrazo. Era musculosa y sanguínea, un ejemplar hermoso que nadaba, escribía versos y devoraba emparedados y pasteles, ¿no? Por eso esa parodia del arte como juego. También se podría hablar de Luisa Carnés, esa vuelta al realismo, pero un realismo ya dialéctico, con Tirrún, fijémonos, novela reportaje, es un reportaje, se va a describir a manera de reportaje, un realismo dialéctico, ¿no? Porque intentan provocar en el lector un cambio social, ¿no? Ya estamos en la novela revolucionaria que sirve, ¿no? O en cuanto al teatro, las palabras de Alejandro Casona, ese teatro que sirve a la sociedad, cuando fijémonos dice en el 35, creo que cada vez se hace más urgente llevar al teatro las inquietudes, los problemas del mundo, así fue siempre y hoy menos que nunca tenemos derecho a entretenernos en los laberintos estéticos del arte por el arte, dice, hoy menos que nunca, ¿no? Grande es ser artista, pero necesario es servir, y el teatro debe prestar espiritual servicio. También Sender, ¿no? Teatro de masas, también no debemos olvidar el horizonte político de estos autores, donde mejor se ha manifestado esa imposibilidad de deslindar la emoción literaria de su trascendencia social y política es en el teatro, ¿no? Que esto se manifestará, podríamos poner muchos ejemplos en Miguel Hernández y su teatro político. En cuanto a las antologías o a la poesía, y ya con esto voy cerrando, hay que detenerse en las antologías de Gerardo Diego, del 32, del 34, muy significativas para la generación poética del 27, y fundamentalmente en la poética de Jorge Guillén, ¿no? Son una serie de antologías en las que primero encontramos las poéticas, es decir, qué es la poesía para estos autores, y luego una selección de sus poemas. La poética de Jorge Guillén dice lo siguiente: no hay más poesía que la realizada en el poema, y de ningún modo puede oponerse al poema un estado inefable que se corrompe al realizarse y que por milagro atraviesa el cuerpo poemático. Como a lo puro lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta, compleja, por el poema con poesía y otras cosas humanas. En suma, una poesía bastante pura, ma non troppo, ¿no? Pero no demasiado. Si se toma como unidad de comparación el elemento simple en todo su inhumano o sobrehumano rigor posible teórico, prácticamente con referencia a la poesía realista o con fines sentimentales, ideológicos, morales, corrientes en el mercado, esta poesía bastante pura resulta todavía demasiado inhumana, demasiado irrespirable y demasiado aburrida. Y recordemos sus textos de cántico, ¿no? Su naturaleza viva, cómo él se detiene precisamente en los objetos materiales que sirven para algo, ese tablero de la mesa que tan exactamente raso nivel mantiene resuelto en una idea, o el famoso Beato Sillón, la famosa décima de Beato Sillón. Beato Sillón, la casa corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa a la memoria. No pasa nada, los ojos no ven, saben, el mundo está bien hecho, el instante lo exalta a marea de tan alta, sin vaivén. El propio Luis Cernuda va a imitar esta décima, ¿no? Hablando de un ventilador, de la utilidad de un ventilador, ¿no? Luis Cernuda es sevillano, ya sabemos allí el calor que hace en Sevilla, la utilidad del ventilador, en perfil del aire. Claro, lo que tenemos aquí es la poesía sobre la utilidad material, La acción humana convierte la idea en utilidad. Hay una exploración, por tanto, de la realidad y la vida material, ¿no? Las cosas sirven en ese horizonte, ¿de acuerdo? También sería interesante detenernos en la poética de Rafael Alberti por la misma idea del servir, volver a la trascendencia. Él dice, y antes mi poesía estaba al servicio de mí mismo y unos pocos, hoy no. Lo que me impulsa a ello es la misma razón que mueve a los obreros y a los campesinos, o sea, una razón revolucionaria. Creo que el nuevo camino de la poesía está ahí, ¿no? Ese
horizonte diferente, ¿no? Alejado de la deshumanización. O El caballo verde para la poesía, de Neruda, sobre una poesía sin pureza. O también la serie de revistas culturales, de lo que se ha llamado literatura comprometida, como Octubre, Nueva Cultura, en la que los textos ya van acompañados de imágenes claramente políticas, posicionadas, ¿no? El famoso poema de Vientres Sentados, de Nueva Cultura. Y con esto sí termino. El suplemento de abril de 1936, que se publica en Nueva Cultura, Problemas de la Nueva Cultura, cuando aquí lo que sucede es cómo los jóvenes evocan precisamente la literatura del siglo XIX, ese nuevo romanticismo, algo que decía Ortega, ¿no?, que era lo popular y precisamente había que huir de ello, ¿no? Y así hicieron las vanguardias, pero fijaos, volvemos, ¿no?, en esta literatura ya de la guerra civil, y dice mucho, ¿no?, del momento histórico. Claro, esto estamos en el año 36, se está conmemorando el nacimiento de Bécquer en 1836, y se quiere volver a Bécquer para traer las golondrinas y traer esa pasión, ese sentimiento, esa sentimentalidad romántica, ¿no?, y por tanto humanizada. Pretendemos con él que la lección romántica no se diluya entre fuentes rotas y gestos pálidos. A la simbología romántica oponemos el vivir romántico, sabemos que las golondrinas y las palomas vuelven, pero las nuestras traen en el pico su necesaria bandera de combate, ¿no? Bueno, un giro, por tanto, en la deshumanización que nos entra en esa guerra civil o esa literatura política, ¿no?, o politizada. Pero sí es interesante ver, como aquí he puesto, el recorrido, ¿no?, de Ortega, la influencia de Ortega, la presencia de Ortega, cómo lo leen los novelistas, los dramaturgos, los poetas, y la fuerte presencia de Revista de Occidente y deshumanización, y la deshumanización del arte en estos autores, ¿no? Y nada más. Bien, muchísimas gracias. Sí, lo ven. Sí, muchas gracias, Emilio. ¿Cambiamos? Y tiene ahora la palabra Constanza. Sí, adelante. Vale. No sé si me ha ajustado bien, ¿eh? A ver, perdona, que yo voy con un montón de notas. A ver, tengo que encontrar dónde está mi PowerPoint. Saldré de aquí. ¿Dónde está el ratón? Alguien me tendría que ayudar porque no lo encuentro. Es que tengo que salir de este PowerPoint, claro, para... Aquí, a escape. Espera. Claro, para entrar al Yo mío, creo que aquí... que me lo han dejado en el escritorio. Pero el entiendo, ratón ¿no? lo tenía... Claro, es que el ratón no va. Oye, perdonad, para enganchar con el otro PowerPoint es que no va el ratón aquí. No podemos desplazarnos... ¿En dónde? Ah. Estás aquí, o sea Ya, que es que- bueno... Sí, estaba por el mío ahí. Perfecto. La cosa es que lo veamos nosotros aquí, que también lo vean en casa. Vale, fenomenal. Muy bien. Sí. Se está compartiendo y se ve en casa también, ¿no? Bueno, muy bien. muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo a ver qué hago yo aquí. A ver, yo hice mi tesis sobre en realidad no fue sobre la deshumanización del arte, aunque tengo varias cosas publicadas, fue rastrear las fuentes francesas en el pensamiento del joven Ortega para ver un poquito qué había pasado ahí en la construcción de su sistema de pensamiento y cómo en ese sistema de pensamiento confluía la política y la estética. En Lisboa estuve hablando de los pensadores originarios que habían confirmado, ¿Perdón? En casa no se ve PowerPoint, dice. Si se puede compartir. Pero como estaba hablando ella no la pinchaba todavía, como no empezaba. Ah, que no lo ha pinchado hasta que... No, déjalo de fondo, déjalo de fondo. Sí, ¿Lo puedes? Sí, vale. Sí. Bueno, a ver, sí, ahí, voy. Entonces yo lo que he traído hoy aquí realmente es pues todo lo que no gustó demasiado en mi tesis, aunque es de lo que se habla en mi carrera, que es Historia del Arte, que es básicamente todas las críticas y todos los problemas que tiene la deshumanización del arte a nivel conceptual, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto que construye Ortega y que se lo valora muchísimo, que es la reivindicación del arte por el arte, del arte autónomo, y que le conectaría con críticos fundamentales en la historia del arte como Clement Greenberg,
pues es una ventaja y es un inconveniente, porque al igual que Greenberg, Ortega no está contemplando la realidad del arte ni de España ni de Europa. Y esto se lo van a echar en cara tanto en España como en Europa, desde el primer momento, ¿no? Entonces, es decir, que mientras él está hablando de la deshumanización, de la abstracción, de que va a haber equivocidad, de la risa, de ese supuesto realismo que estaba en el siglo XIX y que no lo va a haber en el XX, todo eso es falso, absolutamente falso. Desde que Jean Clair presentase una exposición en el Centro Pompidou en Francia llamada Los realismos, se vino a demostrar claramente que los realismos estaban dominando en Europa después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, os he traído aquí, esta es la última página de un libro que publican el Lissitzky Hansard, que es un artista dadaísta y un constructivista, en 1925. El libro se llama Los ismos artísticos y esta es la página que cierra el libro, que es el estallido de la Guerra Mundial, y la página que abre el libro, que lo veremos después, es una interrogación en torno al año 1925. Lo que yo quería plantear aquí, básicamente, es que a partir de 1914 se empieza a gestar tanto en España como en Europa el deseo de la conquista de un nuevo orden, y esto va a ser determinante. Tras el estallido, la guerra mundial, lo que va a hacer es que todo el orden anterior, político, económico, social, cultural y artístico, salte por los aires y que se quiera generar una reconstrucción. Esa reconstrucción se va a ver claramente en las artes, ¿no? Por ejemplo, en Francia, el Picasso, que había estado haciendo un cubismo determinante, ya no va a gustar el cubismo va a simbolizar esa Europa hecha pedazos, por lo tanto ya no se va a buscar el cubismo. Matisse va a volver a la figuración. En Italia se publicó una revista, Valori Plastici, donde todos los italianos van a empezar a recuperar la figuración y el realismo, y en Alemania aparece un movimiento que se llama la nueva objetividad, donde va a aparecer el realismo, es decir, de manera clara, ¿no? Cirujanos abriendo cuerpos, retratos de las calles, y esto inunda absolutamente el arte en toda Europa. Esto en España va a ser exactamente igual, que es lo que tenemos que pensar. En España también va a haber una especie de cambio de orden. Pensemos que en 1923, no estoy en 1914, pero pasada ya la Guerra Mundial, en 1923 está el golpe de Estado de Primo de Rivera. Y esto va a suponer, desde luego, un antes y un después en todo el panorama. En ese mismo año, 1923, uno de los artistas más importantes de España, de la vanguardia, Rafael Barradas, que era el más moderno de todos, va a abandonar la estética ultraísta y se va a ir a una estética clasicista inspirada en Ingres. Y esto lo va a detectar ya Manuel Abril en el mismo año 1923, diciendo ¿qué está pasando aquí? Que ya no nos interesa Picasso y nos interesa Ingres, ¿no? Y lo mismo se va a detectar en España porque empiezan a ser más importantes pintores como Vázquez Díaz, en donde se identifican las figuras, se ven los paisajes, los bodegones y también Joaquín Suñer, ¿no? En 1923, Ortega había publicado El tema de nuestro tiempo, ¿no? Hablando de las generaciones. Y en ese mismo año, Ortega iba a ser retratado por Rafael Barradas, lo tengo aquí, perdonadme, aquí aparece en las páginas de la revista El Far, de una manera, digamos, esquemática, moderna, pero desde luego figurativa, acompañado con los versos de elogio de Antonio Machado, ¿no? Entonces, fijaros los versos que aparecen debajo, que rezan lo siguiente, debajo de Ortega. A ti, laurel y hiedra coronente, dilecto de Sofía, arquitecto, cincel, martillo y piedra, y masones te sirvan. Las montañas de Guadarrama frío te brinden el azul de sus entrañas, meditador de otro escorial sombrío, y que Felipe Austero, al borde de su regia sepultura, asome a ver la nueva arquitectura y bendiga la prole de Lutero. Bien. Se está reivindicando ahí a Ortega como un nuevo arquitecto. Ortega había sido un gran arquitecto de la cultura española, creando todo su sistema, pero no sé si están diciendo algo, sí, se le está reivindicando como un arquitecto y podría parecer una cuestión baladí, pero no lo es, porque dentro de todos los realismos europeos estaban apareciendo representaciones no metafóricas, sino claramente figurativas de la figura del arquitecto y del ingeniero. ¿Se podría silenciar eso? Porque yo, no, ¿verdad? Perdón. De las figuras del ingeniero y del arquitecto como la necesidad de reestructurar Europa, pero cuando digo reestructurar es a nivel político, cultural y también artístico. Ya no queremos cubismo, ya no queremos deshumanización, no queremos ese tipo de metáforas, queremos personajes que sean capaces de reconstruir todo lo que ha quedado destruido tras la guerra mundial. Bien, lo que ocurre, aquí tenéis la imagen con la que se abre el libro que es un libro que recopila toda la evolución del arte moderno desde el 14 hasta el 25, pues la página que lo abre es esto, ¿no? Hemos llegado a 1925 y después ¿qué?
Este año es determinante, que es cuando Ortega publica su ensayo, pero sobre todo porque se produce una serie de acontecimientos que nos dan que pensar, ¿no? Por eso John Crispin habla de generaciones de 1925 y va a señalar toda una serie de cuestiones que son dignas de tener en cuenta. En Europa, por ejemplo, ¿no? Hablando de esta cuestión de la vuelta al orden, los realismos y los arquitectos, se celebra la exposición de artes decorativas e industriales modernas de París. ¿Quién organiza esto? Osenfant y Le Corbusier, nuestro querido arquitecto, que a mí me parece un personaje fascinante y terrorífico a la vez, ¿no? Este señor, ¿no? Digo fascinante y terrorífico, ¿no? Que planteaba una figura como el modulor, un módulo humano, la vivienda como una máquina de habitar, y que en las páginas del Esprit Nouveau, que se llama su revista El Espíritu Nuevo, planteaba la reconstrucción de Europa y del hombre a partir de los principios arquitectónicos. En esta exposición se da carpetazo a toda la deconstrucción cubista y del arte moderno anterior. Y con ello van a inaugurar el purismo. El purismo. Estamos hablando aquí de unos arquitectos que no solamente van a ser representativos del movimiento moderno de arquitectura, sino que van a instaurar la arquitectura y el arquitecto como una voluntad de regeneración utópica. Y esto es muy peligroso. Vamos a ver con lo que nos va a conectar hablando del año 1925, ¿no? Porque claro, vamos a ver qué más pasa este mismo año, ¿no? En lo que se refiere a publicaciones en Europa, además de la revista de Le Corbusier, tenemos un libro del que no se habla tanto y que fue determinante en España, que es el realismo mágico de Franz Roh. Bien, en este libro se va a decir bueno, que es un intento de poner orden y trazar una genealogía de qué ha pasado en el arte desde el final de la Guerra Mundial hasta el año 1925, ¿no? ¿Y qué dice Franz Roh? Dice que el arte europeo, desde 1920, después de haberse hecho abstracto el arte, ha podido reflorecer el sentimiento del objeto, que por doquiera venía estando arrastrado como vago, vacuo e inconsistente colgajo en los tiempos anteriores, ¿no? Va a reivindicar la figura de toda la nueva objetividad alemana y va a decir básicamente que la pintura europea de entreguerras es el retorno, y esto que no haya leído la deshumanismo del arte le va a resonar, el retorno a la alegría elemental de volver a ver, de reconocer las cosas y de hacer que la pintura volviera a ser el espejo de la exterioridad palpable. Ese mismo año, es que de verdad, es que claro, en la historia del arte tenemos unas grescas, tenemos que hablar del ensayo de Ortega porque se confluyen ahí una serie de cosas que son complicadas, ¿no? También se publica la pintura moderna, de nuevo estos señores, que son los arquitectos, Osenfant y Jeanneret, en 1925, en donde también se va a reivindicar, frente a la destrucción cubista, una belleza higiénica del mundo, meticulosamente ordenado, ¿no? Basado en el estudio de la sensibilidad óptica y de la asociación de las ideas y las sensaciones. Y ese mismo año también se plantea, que os lo pongo aquí ya en la portada, o sea, se publica este recorrido por las vanguardias de los constructivistas, ¿no? Que es donde he sacado las imágenes para comenzar desde 1914 a 1925. Claro, ¿qué se publica también en 1925? Mein Kampf. Bien. En 1925 se publica Mein Kampf. Esto no, tranquilidad que se monta aquí, es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a hacer Hitler? Hitler es un artista frustrado. Va a buscar el reordenamiento de Alemania tras la destrucción económica, social, política y cultural. En las revistas, una vez que ya subió al poder, se le va a representar como un arquitecto y como un nuevo escultor de Alemania, imponiendo orden. Aquí tenéis una caricatura de estos años en donde aparece un mundo hecho, un lío de arte moderno, un mundo degenerado, cuidadito con las asociaciones que tendría, la deshumanización con degenerado, que esto es algo que se ha hablado muchísimo en la historia del arte, y él llega y da un puñetazo sobre la mesa y toda esa degeneración y ese lío de arte contemporáneo le da forma y lo convierte en algo clásico, ¿no? Hay muchos estudios sobre esto que vinculan, pues bueno, ¿cómo voy de tiempo? Uy, fatal. Bueno, entonces, todo esto en España se va a ver igual. El intento de establecer orden, como se vio en la exposición de artes decorativas y con la publicación de distintos escritos, pasa en España. La exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, ¿no? Que el ensayo de Ortega está vinculado a esta exposición. Se metió ahí a un montón de artistas en donde se veía ya que estaba el realismo y la aparición de la figuración. Ya se veía, pero había un poco de todo. Modernidad, figuración, Dalí, las piezas de Dalí que estaban ahí ya mostraban que había abandonado, digamos, la ruptura del surrealismo anterior. Y Barradas ya estaba ya ahí demostrando que no le interesaba para nada la modernidad, sino que tendía hacia la figuración. Se publica en 1925 también Las literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre, que es posterior al ensayo de Ortega, y aunque alaba a Ortega en sus páginas iniciales, después le mete un pequeño viaje más adelante, ¿no?
y lo vamos a ver cómo, ¿no? Bien, os pongo aquí un cartelito para que veáis que le interesó muchísimo a un personaje como Ernesto Jiménez Caballero, GC, la evolución de Ortega y su comprensión del arte contemporáneo como una especie de ascenso de las metáforas, ¿no? Porque luego vamos a ver exactamente cuál es el peligro de plantear la metáfora. Bueno, os hago un pequeño recorrido sobre las críticas que recibió la deshumanización del arte desde que se publicó, porque son bastante interesantes para pensar sobre ello, ¿no? Las críticas se suelen resumir en lo siguiente: ¿cómo va a alejarse el arte de lo humano si está hecho por el ser humano, ¿no? Es decir, empieza Ángel Revilla en 1925 diciendo, vamos a ver, no se está dando una deshumanización del arte precisamente, se está dando una rehumanización, y ya se lo dice en 1925. Guillermo de Torre, en Literaturas Europeas de Vanguardias, le dijo directamente a Ortega que su interpretación fue algo tardía, que de haberse hecho antes hubiese evitado muchos equívocos y que mostraba una falta de interés, estoy citando, concreto, una falta de interés concreto más que menosprecio hacia las expresiones y obras novísimas fruto de una insuficiente penetración en las mismas. Ya se lo dice, ¿no? Y se me empieza a montar un debate, tenemos ahí en toda la historiografía del arte un follón. En 1927 Ángel Lázaro le dice, pero bueno, ¿qué está usted diciendo si precisamente la vanguardia es la conexión entre arte y vida? ¿Por qué me está usted separando una cosa de la otra? Si el principio fundamental de la vanguardia es la unión, la equivalencia de arte-vida, sobre todo en el dadaísmo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, luego hay críticas que esto siguen, en el 59 y en el 60, no quiero extenderme tampoco mucho más, pero hay dos que son especialmente interesantes, ¿no? Manuel Abril, en el 33, precisamente, que es el año en el que sube el nacionalsocialismo al poder, intentó defender un poquito a Ortega, diciendo que la deshumanización del arte sería algo así como una desnaturalización, es decir, una especie de proceso de ascenso a unos territorios más elevados, mediante la metáfora, que permitiría mejorar al hombre o renovar al hombre y producir un hombre nuevo acorde a ese arte nuevo. Pero claro, la expresión hombre nuevo, vuelvo a traer de nuevo la contradicción, era la que se estaba manejando tanto en la Alemania de Hitler como en la Italia de Mussolini y en la Unión Soviética también. Es decir, la generación de un hombre nuevo es una abstracción, como veíamos en la caricatura de Hitler, que no está exenta de problemas, ¿no? Y estos problemas son realmente, no es el análisis de Ortega que es que se ha equivocado, sino que lo que han señalado muchos autores más adelante, en los 60, como Renato Poggioli, es que el problema del ensayo de Ortega son las connotaciones y las lecturas políticas, no tanto las estéticas, ¿no? Realmente dice, a ver, la deshumanización, dice Poggioli, ha existido en el arte desde siempre. Es decir, el alejamiento de la realidad ha existido en Altamira, en el arte primitivo, entre comillas, de África, etcétera, en el arte románico, en ciertas abstracciones. Eso ha existido siempre, por lo tanto, sería una cuestión estilística. El problema es qué ocurre cuando la deshumanización se vincula al arte moderno. Esto ya es otra cosa, ¿no? Dice básicamente, está aquí diciendo Poggioli, tal vez el crítico español no se diese cuenta de que esa tendencia negativa, la deshumanización, no era más que una consecuencia de la tensión ideal hacia un paradójico e imposible clasicismo. Continúo. La hipérbole, está diciendo, expresión típica de este estado de ánimo es la hipérbole, entendida no solo como tensión estética hacia un ideal poético trascendental, sino hasta como tentativa de superar los límites de lo natural y de lo humano. La misión de expresar y realizar esa tentativa es a veces asignada a la imagen hiperbólica, como hacen el futurismo, el imaginismo, el populismo o algunas corrientes proletarias de la Rusia soviética. Este tipo de imagen revela patentemente la índole agónica del estado de ánimo que la dicta, como fue agudamente observado por Trotsky, y cita a Trotsky. La imagen hiperbólica refleja hasta un cierto punto la furia de nuestros tiempos. No voy a seguir con todas las críticas que hay porque son verdaderamente interesantes. La más reciente dentro del panorama historiográfico español es la de Juan José La Huerta, que tiene una colección de ensayos que se llaman Decir anti, decir pro, en donde directamente el ataque a Ortega es furibundo. Pero estos peligros políticos han sido señalados desde por historiadores, digamos el famoso Robert Gray, que ha hecho una biografía de Ortega, ¿no? En donde dice básicamente que la deshumanización del arte es básicamente una manera que tiene Ortega para justificar lo que luego va a desarrollar en la rebelión de las masas. Una serie de elitismos, una serie de cuestiones que necesitaba también justificar dentro de su sistema a través de la estética, ¿no? Y otros autores como Jaime Torres Bodet, en 1928 lanzó también la voz de alarma, diciendo que Ortega se quedó corto y que tendría que haber tirado por otros lugares, ¿no? Dice Bodet: admito que la deshumanización era un indicio evidente en 1925. Admito más, sospecho que estamos corriendo el riesgo de que ese indicio se robustezca durante la segunda mitad de nuestra centuria. Pero las deducciones a que tan grave síntoma nos obliga no son de euforia y de complacencia, sino de alarma.
En uno de sus momentos más lúcidos, Ortega mismo se preguntaba, ¿bajo la máscara de amor al arte puro se esconde, pues, hartazgo del arte? ¿Odio al arte? ¿Es que fermenta en los pechos europeos un inconcebible rencor contra su propia esencia histórica? Y termina Baudet, esa angustia es la que hubiese yo querido que definiera también su pluma en el resto de su brillante ensayo, y no lo hacía. Y no lo hacía. Entonces, claro, esto se puede también conectar con muchos ensayos como La montaña mágica de Thomas Mann, en donde también hay conversaciones entre los personajes en donde se dice, bueno, ¿a dónde va este deseo ideal, esta ascensión de ideal, ¿no? Y le contesta Nafta, esto no es una liberación y expansión del yo, lo que está buscando la modernidad, ¿no? Lo que está buscando realmente, lo que está pidiendo a gritos es el terror. La consecución del ideal, cuidado con esto, ¿no? Porque si pensamos realmente lo que está haciendo Hitler dentro de todas las lecturas de gran esteta y gran arquitecto, lo que está haciendo realmente es una limpieza, una tabula rasa y una deshumanización, utilizando la abstracción para volver a darle forma de acuerdo con los nuevos realismos. Entonces, bueno, son una serie de cuestiones que atraviesan el ensayo. Entonces, bueno, ya acabo con esto, lo que queda tras la desmaterialización de las formas que Ortega reivindica con ese arte artístico, lo que palpitaba seguramente es una voluntad de destrucción que estaba augurando, en palabras de María Zambrano, la noche oscura de la humano, la agonía de Europa, ¿no? Dice María Zambrano, desaparece pues el hombre a la par que la idealidad del mundo y el espacio aparece lleno, lleno como hacía mucho tiempo. Y si alguien busca el espacio, como de Quirico, resultará ser el vacío de un teatro abandonado por sus actores. Estamos en la noche oscura de lo humano, se esconde tras de la máscara y el mundo vuelve a estar deshabitado. Son los paisajes lunares, tierras secas y blancuzcas, paisajes de ceniza y de sal. Gracias. Muchísimas gracias también, Constanza, por lo sugerente y vamos, los temas que planteas tan importantes, que luego seguro que vamos a comentar, a debatir. Tiene la palabra don César Moreno, que está ahí conectado. Cuando quieras, César. César. ¿Eh? Ahora. Perfectamente, César. Perfectamente. Ahora te oímos. Venga. Bueno, pues nada. Bueno, pues vamos a ver, porque esto es un auténtico desafío. En 20 minutos decía algo que no se haya dicho, algo interesante sobre la deshumanización del arte. Bueno, quiero en primer lugar saludar y agradecer mi presencia aquí esta tarde a Tomás, a Noé, saludar también a Javier, que debe estar por ahí en la sala. Así que, y ahí, por supuesto, agradecer a la Fundación Sicómoro pues, el que podamos estar aquí reunidos hablando de un texto tan interesante. Realmente cuesta, ya ha habido antes 2 intervenciones, cuesta decir algo nuevo. A mí me ha interesado quien me conozca un poco, sabe que así, el tema de la relación entre fenomenología y vanguardia, porque pienso que compartieron, bueno, pienso no, es un hecho que compartieron mucho tiempo. Lo que pasa es que la fenomenología no hizo caso de la vanguardia por diferentes razones, o sea, no por mala intención, sino porque Husserl estaba en su historia y la vanguardia, por supuesto, ni que decir tiene que ningún interés tuvieron en leer a nada de Husserl ni autores del área fenomenológica. Y sin embargo, y digo esto para que se vea hasta qué punto yo pienso que lo que quiere aquí Ortega no es intentar comprender fenomenológicamente lo que había dicho, lo que estaba ocurriendo con la vanguardia. Husserl, insisto en que esta es una idea que muchos me conocerán de los que me escuchan ahí, Husserl en 1913 había formulado un principio que yo lo interpreto a mi manera. Seguramente será errónea, que era el principio de todos los principios, que decía que había que tomar todo lo que se diera, todo lo que se dé en la medida en que se dé y dentro de los límites en que se dé. Esto favorece una actitud absoluta de apertura a todo absolutamente lo que se dé, sin discriminación, sin restricción, etc. Y justo en la medida en que se dé. Luego, por tanto, pues Ortega podía haber escrito, lo digo así porque ahora yo creo que esto no es lo que pretende Ortega. Ortega podría haber escrito un libro en donde, bueno, pues tomase esta línea y otras parecidas e intentase comprender lo que estaba sucediendo en su tiempo. Pero no es así,
sino que se sitúa de entrada en lo que podríamos considerarse el malestar del arte. Yo creo, y después de escuchar a Constanza, que esto es así, el malestar del arte en lo que serían los receptores, digamos, del pueblo. O sea, Ortega no quiere, y por eso su timidez con relación a citar movimientos, etcétera, es bastante tímido en este sentido, no sé si estaréis de acuerdo. Él quiere situarse en el punto de vista del pueblo, de la gente normal y corriente, que se queda perpleja, si no ante el logro artístico del inmediato momento, estamos al comienzo de la década 1920, pero sí con relación a todo lo que ha venido sucediendo, en donde es cierto que la descripción orteguiana tiene muchos puntos de acierto. Tengo por ahí varios textos, pero como no se trata de que nos entretengamos mucho, no lo voy a citar. Hay en Vigo tuve la ocasión el verano pasado, también en una actividad de la UNED, de dar cuenta de un texto de Thomas Mann, fue la última novela que escribió Thomas Mann, que se titula La engañada. Y La engañada es una señora que, en fin, conoce a bueno, no voy a entrar en detalle, leeros La engañada, buscar información sobre La engañada, tiene una hija, y la hija, que tiene una minusvalía, pues se dedica al arte abstracto. Entonces, por ahí tengo el pasaje, pero insisto en que no lo voy a leer, luego si queréis, si hay debate, luego lo puedo leer. La madre le reprocha mucho a su hija, y la novela transcurre en la década 20, justamente lo mismo que ese sujeto que experimenta malestar ante lo que está viendo, que está sucediendo en el arte, sobre todo en la pintura. La madre le reprocha a la hija su falta de corazón, su falta de sensibilidad, y nada más que digamos que no le gusta nada, porque la madre es muy amante de la naturaleza, no le gusta nada que su hija se dedique a esa especie de arte geométrico, abstracto y en el fondo carente de vida. Insisto en que es un texto de Thomas Mann, la última novela que escribió, La engañada, pero referido a la época en que Ortega está escribiendo esto de la deshumanización del arte. Este es el interés, creo yo, que tiene situarse en el punto de vista de los receptores, y ya empezar hablando como de que aquí algo extraño está sucediendo que nos deja a todos perplejos. O sea, Ortega no quiere en principio hablar propiamente como filósofo, ni de lejos como crítico de arte, ni como historiador del arte, sino que se sitúa en el terreno de la vida cotidiana de receptores normal y corriente que, insisto, se quedan muy sorprendidos ante lo que está sucediendo. Bueno, por supuesto, después de la gran tradición del realismo y del arte, en fin, figurativo y demás. Esto es de suma importancia porque Constanza se ha referido a ello. No creo que el interés fundamental del texto de Ortega esté en valorarlo según su corrección histórica. Si se lo valora según su corrección histórica, el texto de Ortega es confuso, lioso, mezcla, como decía Constanza, hay una corriente hiperrealista, incluso hiperrealista, no en un sentido formal, sino en un sentido moral, con el expresionismo de los Otto Dix y Gross y Beckmann y demás. O sea, si valoramos el texto de Ortega, esto sería como una propuesta global, como un documento solo y exclusivamente de tipo histórico, estaremos menoscabando su relevancia. Entonces, ¿cómo habría que valorar el texto de Ortega? En la medida en que esta es una idea que vale en general para mucho pensamiento filosófico, en la medida en que está Ortega abordando una posibilidad del arte en tanto deshumanización. Arte en tanto deshumanización a la altura de 1920, porque un poquillo después, que me corría Constanza, si me equivoco, vendrá algo parecido, bueno, algo que muy parecido a las cosas que está criticando Ortega en 1925, que es el expresionismo, por ejemplo, abstracto. Es decir, se podría hacer casi una lectura de la deshumanización del arte, al menos en cierto sentido, con el expresionismo abstracto norteamericano, los Pollock, etcétera, justamente también después de un periodo de guerra, después de un periodo en el que, y por eso el texto de Ortega es confuso, el ser humano está absolutamente saturado de humanidad.
de una humanidad que es desastre absoluto. Insisto, cualquiera hemos visto los cuadros de Beckmann, de Georg Gross, de Otto Dix, etcétera. Pero ¿cómo que pérdida de la realidad? Si aquí tenemos una realidad a pie de calle, desgarradora, etcétera, ¿no? Quizá incluso, si me apuráis, una realidad que justificaría, si no la realidad esa ya de la guerra, sino una realidad antes de la guerra, que justificaría que hubiese tendencia en el arte ese que está detectando Ortega, que está deshumanizado, tendencia justamente a abandonar ese terreno de la hiperrealidad. Mire usted, el artista está harto de esto y ha encontrado una vía de salida, así por ejemplo, en un Malevich, en el suprematismo de Malevich, que yo creo que es uno de los referentes de Ortega, por supuesto no lo nombra, es pura abstracción geometrizante. El artista ha encontrado, pero en una vía para salir de la hiperrealidad. En el caso del dadaísmo, eso se mezcla con una crítica brutal a la cultura, pero está el suprematismo. De inmediato, un año antes de 1925, en 1924, saldrá el primer manifiesto del surrealismo. Es decir, digamos, ir más allá de la realidad para encontrar una inspiración, diría yo, más allá de la mera realidad. Entonces, la propuesta sería hacer una lectura de la deshumanización del arte en el sentido de que Ortega está explorando una posibilidad del arte, en el que, y esto sería lo que está en juego, se abandona la figuración humana, se abandona el sentido, se abandona lo que llamamos realidad, aunque el arte siempre ha abandonado, y en fin, no voy a entrar ahora en la cuestión del irrealismo y demás. Hemos dicho lo humano, la realidad, la vida y el sentido. Y esto es lo que él quiere explorar. Y en efecto, yo creo que es cierto que eso ocurre. Lo que pasa es que Ortega mezcla, no cita las corrientes a las que se está refiriendo y todo es muy complicado. Por ejemplo, el cubismo. Bueno, esto sería un mundo, abordar la cuestión del cubismo. Yo creo que Picasso jamás abandonó la figura humana. Sin embargo, condujo la figura humana hasta unos extremos periféricos absolutos. Esto tuve ocasión de exponerlo en unas sesiones que hubo sobre Picasso y la filosofía en el Círculo de Bellas Artes. Es una imagen, la voy a compartir en un segundo. Voy a probar a ver si sé compartir. Voy a probar a ver si sé compartir. Eso se está viendo ahora mismo. Sí, ¿Se ve la sí, se imagen? ve Un que segundo. estás compartiendo. Ujú. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí. Bueno, eso es de Dorothea Tanning. Y esto todo entraría dentro de una polémica sobre si humanización o deshumanización. Veis ahí que a partir de los 1, 2 hay el eslabón perdido, el 3 también es humano, el 4 es una mujer, es humano, el 5 empieza la descomposición cubista, el 6, 5 y 6 son picasianos por completo, empieza la desfiguración, y el 7 ya hemos perdido la figura humana. Pero yo defendía en el Círculo de Bellas Artes que Picasso se había mantenido aquí por completo. Y es cierto, aquí está la figura humana. Lo que pasa es que, en fin, voy a dejar de compartir, a ver cómo es esto. Voy a dejar de compartir. Un segundo. Dejo de compartir. Ahí. Me veis ahora, ¿no? Sí, sí, sí te vemos bien. Ujú. Bien. Picasso, por ejemplo, nunca asumió este punto de vista. Entonces, pues, y yo creo que el texto bueno, y además en el caso concreto de Picasso, es que a Picasso nunca le gustó la abstracción. Es decir, en una época llena de abstracciones, pues yo qué sé, de todo tipo. Picasso pasa de cuadros realistas, de la época rosa a la época azul, y sigue con su extrañísimo, decía yo en Madrid, no sé si se me entendió bien, con su extrañísimo realismo, entre comillas, porque no se apunta a la abstracción. Es decir, lleva hasta su extremo lo humano y no da el paso más allá de la figura humana, por eso hace tantos retratos sin parar continuamente. Bien, no me quiero entretener mucho, el texto de Ortega tiene mucha riqueza. Él, yo creo que utiliza un cajón desastre, que es eso que él llama el arte joven, en donde cabe un poco de todo, y por eso si se mira con ojos críticos, historiográficos y eruditos, lo que Ortega ha escrito, pues no le vamos a encontrar
suficiente jugo. Ahora voy a poner al final un ejemplo, quiero acabar con un ejemplo en donde yo creo que se expresa bien lo que Ortega quería decir. Pues en la época en que está escribiendo Ortega, en 1925, es que no se debe olvidar que Ortega tiene 42 años, pero Kandinsky tiene 59, Picabia 46, Malevich 46, Hugo Ball 39, es decir, que no son tan jóvenes, o sea, no son tan jóvenes, pero Ortega tiene asimilar la idea de la vanguardia, y esto no deja de ser interesante porque en parte tiene razón, a la idea de una cierta jovialidad, y por eso le interesa mucho ese tema. Bueno, no sé. Hay un momento que no quiero dejar pasar por alto, que es cuando, sin duda, es muy, muy importante para entender lo que ahora, con lo que también quería terminar, cuando en el conocidísimo epígrafe sobre unas gotas de fenomenología, Ortega pone el ejemplo de un pintor. Y pone el ejemplo de un pintor casi como la madre del personaje este de la novela de Thomas Mann. O sea, pone un pintor que pinta, dice, pone los ojos en culí, se distancia, es contemplativo, pero ese pintor que está describiendo en una gota de fenomenología no tiene los rasgos que tendría el pintor propicio a la idea de la deshumanización del arte. No nos suena, no sabemos exactamente cómo es el cuadro, pero no. Y la idea que tenía, y a eso es a lo que voy, con lo que quisiera terminar, perdona esta exposición tan atropellada, es que al final dice Ortega que haría falta, en cualquier caso, la referencia a la realidad vivida. Yo creo que esto es lo que a él realmente le interesaba. Es decir, y con lo que termina en realidad el texto. El texto dice que no se le pueden poner límites al arte, pero que sí se habría de controlar, y este es un poco el aspecto crítico, si no estoy equivocado, de la deshumanización del arte, ese aspecto o ese potencial deshumanizador, porque Ortega no ve ahí que haya una salida. De hecho, ya no es lo que propiamente está ocurriendo, aunque siga ocurriendo, y no es lo que va a ser en los años venideros. Bien, no sé si me he aclarado mucho, pero a ver si puedo poner. Yo creo que lo que está expresando Ortega, hay una. Bueno, no he dicho nada, que en la época del futurismo, bueno, aquí tenía estas imágenes. Bueno, no he dicho, por ejemplo, que el texto que escribió Gómez de la Serna sobre un retrato, un segundo. Sobre un retrato que le hizo, vamos a ver dónde estoy, un retrato que le hizo Diego Rivera, en donde decía, por ejemplo, que nunca había sido pintado de forma más humana. Un segundo. Nunca había sido pintado de forma más humana. Vamos a ver. Un momento. ¿Veis el cuadro? Sí, si lo puedes poner en más amplio, más grande. Sí, Sí, se ve. En presentación, sí. Sí. ¿Ahí lo veis? Vale, sí. Bueno, pues Perfecto. ese Gómez de la Serna pintado por Diego Rivera. Por supuesto dice Gómez de la Serna en el texto, porque es un texto sobre que se titula Riverismo, que hubo protestas cuando se hizo el cuadro, pero que él nunca se sintió más humano, más vivo, más respetuosamente tratado que con ese cuadro que es cubista por completo de Diego Rivera. Claro, Ortega también puede estar pensando en cosas así como esta de Picabia, que tiene unas pocas, es muy conocido el cuadro de Picabia, Parada Amorosa, que es un conjunto. A ver, es que el ratón que yo tengo aquí. Vamos a ver, un segundo. Aquí. ¿Eso lo veis? Sí, se ve en pequeñito, vamos, pero Pues bien, lo nada, vemos, sí. esto un segundo, a ver si puedo ponerlo más grande. Sí, se ve, Este, se ve. No te preocupes, que es. bueno, esto es una bujía. Ya los alumnos no saben que esto es una bujía hoy porque no saben lo que es una bujía, pero el cuadro, el título que le puso Picabia, medio futurista, medio dadaísta, ese cuadro fue, ahí lo pone, retrato de una joven americana en estado de desnudez. Claro, esto es deshumanizador, hombre, pues por supuesto que es deshumanizador. O sea, si se mezcla la abstracción, bueno, y el de Parada Amorosa son unos émbolos.
O sea, Ortega está como compendiando de alguna manera bajo el rótulo de la deshumanización del arte, la desazón, voy a volver aquí, voy a dejar de compartir, la desazón que puede provocar, y por eso ha tomado como referencia, digamos, al pueblo llano, al que está perplejo por lo que está sucediendo. Bueno, termino ya. Hay muchos ejemplos donde se podría avalar que el diagnóstico orteguiano o la descripción orteguiana es correcta, aunque Ortega lo mezcla todo y forma ahí un lío considerable. Quiero acabar con una imagen, dura exactamente 1 minuto, así que no desesperéis, a ver si se puede ver. Dura 1 minuto, es una imagen es una escena de una película que no sé si habréis visto, que se titula Melancolía, de Lars von Trier, que narra, la película transcurre en la boda de una mujer, y esta mujer está deprimida. O sea, experimenta, claro, lo tengo que contar porque no sé si lo habéis visto. Tiene una fuerte depresión, el marido le regala un olivar entero porque son ricos, el marido le regala un olivar y ni eso la entusiasma, etcétera. Y hay un momento en que aparece esta escena, que a ver si consigo compartirla con vosotros. Un segundo. ¿Se ve? Sí, la vemos, sí. ¿La veis? Ujú. Es en Malevich. Ujú. Ajá. Bueno, Muy bien. yo creo que esto es lo que sentía Ortega. Yo creo que es lo que sentía Ortega, solo que su referente no es una persona deprimida, sino los receptores a pie de calle. Receptores a pie de calle, porque con lo que ha empezado Ortega es propiamente, por supuesto, ha dejado de lado en un gesto que es, en fin, ambiguamente fenomenológico, es fenomenológico, pero ambiguamente fenomenológico, ha dejado de lado lo que sería una fenomenología del arte de vanguardia en sus múltiples versiones. Lo ha, digamos, ha quintesenciado el arte de vanguardia bajo esa noción, yo creo que casi experimental, antes decía posibilidad, de la deshumanización del arte, y se ha situado, digo, no en la perspectiva de una persona deprimida, sino en la perspectiva de quien ha perdido el contacto con eso que se siente. La última vez que estuve en Madrid me pasó cuando se entra en el Prado y se tiene la sensación de que uno está entrando en un templo, que no se tiene ni de lejos cuando se entra, por ejemplo, en el Reina Sofía, ni de lejos. Eso es sencillamente lo que quiere describir Ortega, una posibilidad de problematizar cuál es el destino del arte. Él habla de muchas cosas, ¿no? Del juego, de la antitradición, de la iconoclasia, de la intrascendencia, pero lo ha enfocado desde esta perspectiva. Bueno, la persona esta, por supuesto, está cambiando, odia eso, está en el castillo donde están celebrando la boda, odia eso porque es un mundo muerto de alguna manera, la figura geométrica, y la sustituye pues por imágenes de Bruegel, imágenes aunque cruentas, le da igual, de Caravaggio, etcétera. Y ya está, pues nada más, no tengo mucho más que contaros. En fin, espero que haya aportado un poquillo a esta reunión. Muy Nada bien. más. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, César, también por lo sugerente. Gracias, Constanza. Gracias, Emilio. Y vamos, y quedan una cantidad de temas aquí sobre la mesa.
Impresionante. Tenemos pues unos 40 minutos. No vamos a resolver todos los temas que aquí he planteado, ni mucho menos. Va a continuar, tendremos más sesiones, pero vamos, tenemos estos 40 minutos pues para preguntas, sugerencias, debate, dentro de la propia mesa, también con los que estáis online y los que estáis aquí presentes. Así que tenéis la palabra. Sí, Álvaro. Gracias. Ha sido todo muy interesante y mi pregunta era para Constanza, recogiendo el guante que te ha lanzado César, con el tema del expresionismo abstracto, y me iba un poco más allá con el tema del arte conceptual, que eso es muy contemporáneo y muy en la línea de lo que plantea Ortega y Gasset, ¿no? La deshumanización del arte a través del arte conceptual. ¿Cuál es tu lectura del arte conceptual y todo esto? Número uno, para nada. O sea, en mi tesis yo hago un análisis, yo valoro muchísimo todos los conceptos que hay en el ensayo de Ortega, y cuando se ve fuera de su contexto y sin pensar en la historiografía, los conceptos valen. Pero dentro de la historia del arte no estudiamos el arte como una cosa que está por ahí volando, sino que hacemos historia del arte. Entonces la cuestión es esa, que si él está planteando este ensayo vinculado a una exposición que pretende dar cuenta, bueno, es decir, que yo lo he intentado situar dentro de las conexiones históricas. Respecto a lo que tú me preguntas, claro, el expresionista abstracto viene en los años 40. A Ortega se le reconoce lo mismo que se le reconoció a Grinberg, que es el gran creador del discurso formalista en Estados Unidos, es decir, el que reivindica el arte autónomo, el arte por el arte, etcétera, ¿no? Y encumbra a Pollock, ¿no? Que sería un poco lo mismo que lo que va a ocurrir en Europa. Ortega en ese sentido está trabajándolo bien, pero al igual que Grinberg, Ortega oculta dentro de ese discurso abstracto la realidad histórica que hay en ese momento. Grinberg en su narrativa va a sacar todo lo que no le interesa para llevar, es decir, la evolución del arte, dice, primero están los impresionistas, luego está no sé qué, luego está Mondrian, luego está tal, y culmina en Pollock, ¿no? Y luego podríamos ir al arte conceptual, pero es que en medio hay más cosas. Yo no estoy diciendo que los conceptos de Ortega no sean correctos. Lo que yo estaba señalando, que soy la primera que me he lanzado, le he dicho a Noé, vengo yo aquí a tirarme, o sea, a montar un... Es una cosa que trabajé yo en la tesis al final, pero porque son cuestiones que estamos siempre en lucha, los de arte contemporáneo, con esto. Porque son problemas que enlazan, como mira, pues que ya se le dijo esto en ciertas cosas y tal. Claro que se pueden sacar ideas buenas y yo las uso continuamente. Pero tampoco creo que se tenga que descontextualizar el ensayo de todo. Es decir, cuando los mismos compañeros de revistas, Manuel Abril, todos le estaban diciendo que eso no podía ser así. Y cuando se estaban publicando ensayos sobre realismo, que era lo que estaba... Es decir, en los mismos años, Franz Roh y toda una serie de personas estaban diciendo que se había acabado ya todo eso. Que después de la Primera Guerra Mundial ya eso de ascender con las metáforas y separar realidad vivida de realidad contemplada no tenía ningún sentido. Entonces, claro que tiene ideas que se pueden, por supuesto, pero no, o sea, es que claro, me parece una suicida. Yo no digo que no tenga validez. Estaba diciendo que, bueno, que si se sitúa en ese lugar tiene problemáticas que hay que señalar, claro. Y que lo hace muy actual también, cuidado, ¿eh? Esas problemáticas nos permite pensar, conectarlo con Europa mucho más, ¿no? ¿Qué pasa en este año? ¿Qué se está diciendo? Los términos de arte nuevo y demás, entonces... que igual tendría que haberme explicado antes de empezar, pero es que he entrado ahí. Es que anoche dije, pues voy a hablar de esto. Gracias. Bien, vamos a los que estáis online. Me parece que hay un par de preguntas. José Luis. Sí, podemos escuchar a José Luis. Sí. Tienes que encender el micro. Tienes que activar el micro, José Luis. No sé si puedes, no puedes. Sí. A lo mejor no lo veo. Que a mí me pasa a veces. Sí, no sé si había otra pregunta. Sí. No veo de quién es el que alguien, vamos, habíais levantado la manita a una segunda persona, no sé. Carlos, a ver si puedes preguntar. Sí, hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Se escucha, bien. Mi pregunta va para, bueno, primero felicitar a los tres intervinientes porque la verdad ha estado muy interesante. Y mi pregunta parte fundamentalmente del enfoque que ha hecho el profesor Moreno, asumiendo que lo que Ortega intenta en la deshumanización del arte es reflejar o describir la experiencia del receptor. En este sentido, la pregunta
me centraría en un capítulo muy breve que casi puede pasar desapercibido, que es el de supra e infrarrealismo, donde habla de un segundo instrumento de deshumanización, que es el cambio de perspectiva, aparte de la metáfora, ¿no? Que sería un segundo instrumento. Y aquí Ortega refiere como instrumento de deshumanización el cambio de perspectiva que atiende a lo microscópico de la vida, a los mínimos sucesos de la vida, a los barrios bajos de la atención. Y mi pregunta es si realmente está fino aquí Ortega en el sentido de si no es posible considerar que la atención o ese cambio de perspectiva a lo microscópico de la vida también conecta y humaniza, ¿no? Y no solamente desconecta de la vida o deshumaniza. Esta sería un poco la pregunta. ¿Quién contesta? Sí, No. César o Constanza o César, lo que queráis. César. Yo creo que lo que está pensando, gracias por la cuestión, yo creo que, bueno, no domino tanto el texto como para, pero lo estoy mirando en un segundo, yo creo que lo que está refiriéndose cuando nombra y a Joyce, incluso a Ramón Gómez de la Serna, lo que está pensando Ortega con eso del cambio de perspectiva y lo microscópico y demás, es a una pérdida del sentido. O sea, la realidad vivida, claro, es que Ortega está, yo creo que la perspectiva que él tiene es una perspectiva en donde el sentido, al que no se refiere mucho aquí, pero que está latiendo a lo largo de todo el texto, tiene mucha importancia. Claro, ¿qué es lo que han hecho Proust y sobre todo Joyce? Pues han generado, esto lo explica muy bien Blanchot en un texto, han generado como una especie de continuidad que resulta molesta para el lector. Es decir, ¿por qué, sobre todo en Joyce, por qué el lector no soporta leer el Ulises? Pues mire usted, porque ahí no hay, por ejemplo, un argumento, no hay un desarrollo, no hay una trama, sino que es casi, en esta se le pone el microscopio a la vida humana y casi, un segundo, y casi como si fuese como el funeral memorioso, es decir, que lo recuerda todo. Pero el funeral memorioso que lo recuerda todo, eso va contra la dimensión del sentido y la dimensión en fin, de la jerarquía que el sentido es capaz de producir. Yo creo que se puede referir a eso. Ahora bien, si nosotros ya, después de pasado el tiempo, mucho después, un siglo después de la deshumanización del arte, vemos esa apuesta como humanizadora, pues no lo sé, pero desde el punto de vista del receptor, tú piensas, que no sé tu nombre, tú piensas, Carlos, que esas lecturas son, desde el punto de vista de la recepción, son asimilables al público normal. Porque insisto en que Ortega ha asumido de entrada casi como un escudo suyo la idea de decir, mira, yo voy a hablar desde la gente que experimenta esto con desazón, con que se pone nerviosa y claro, cualquiera no se lee el Ulises de Joyce ni de lejos. Entonces, pues no lo sé, estoy esbozando una posible respuesta. No sé si tú, seguro que tú tienes alguna idea mejor que esta que acabo yo de dar. No sé si... Bueno, sí, no tengo ninguna conclusión mejor, pero sí que en ese apelar a la deshumanización a partir de lo microscópico de la vida o de como dice, los barrios bajos de la atención, frente a, no sé si hace la referencia a las grandes épicas del alma, otro tipo de referencias que hacen ese capítulo, sí que me recuerda por seguir con tu apelación al cine, me parece que Ortega no debió de ver o no debió de conocer, no lo sé, lo desconozco, Ciudadano Kane, ¿no? De Orson Welles, ¿no? Donde la biografía del protagonista no se explica o no se consigue explicar, digamos así, sin la atención a lo ínfimo de la vida, ¿no? Que era en ese caso pues el trineo, ¿no? Que da juego a la película, ¿no? Entonces, me parece que ese entender que solamente los momentos importantes de la vida o lo aparentemente importante en la vida y no a veces un mero objeto pueden explicar el sentido, me parece que no sé, que no está del todo claro, ¿no? No me parece que se corresponda con la experiencia de la... Sí, si me perdonas, le han Carlos. mencionado a César la película Ciudadano Kane de Orson Welles y verás, César. No voy a entrar por ahí, pero mira, leo el texto de Ortega, dice, Ramón puede componer un libro sobre los senos,
o sobre el circo, o sobre el alba, o sobre el rastro, o sobre la puerta del sol. También escribí un articulito sobre el rastro porque fue un texto que en su momento, de 1914, pues en su momento me interesó mucho. Yo creo que en parte puede ser que a lo que se esté refiriendo Ortega es a esta especie de nivelación que se produce. Es decir, que si tú vas a escribir un libro, ya no tienes el rastro, no tiene argumento. En el rastro, que es un texto maravilloso, Gómez de la Serna va caminando por allí, va contando las cosas, pero allí no hay un relato. Y claro, ¿qué es el sentido? Pues, o sea, ¿qué es el relato? La posibilidad de un sentido. Y es como decía eso del efecto de continuidad al que se refería en el diálogo infinito Blanchot, poniendo de ejemplo dos cosas que habían hecho La Vanguardia, que son bastante tremendas. Una de ellas, y bueno, y las dos en realidad las conocía, bueno, tres puedo citar. Las tres, si no las conocía ya en una de sus versiones, las conocía en otra de sus versiones. O sea, una de las expresiones más brutales de esa continuidad, el poema Dada, de Tristán Tzara, en donde ya sabéis que se mete en una bolsa palabras recortadas de un periódico y se van sacando una tras otra, como diciendo, tú puedes escribir como en Joyce, tú puedes escribir de lo que tú quieras, porque en realidad todo está nivelado por el sentido. La segunda de esas prácticas es también dejar en libertad el pensamiento respecto a la fuerza de la razón, que es la escritura automática, y hay otra práctica que también es completamente nuclear en La Vanguardia, que es el collage. Y el collage lo que se dedica es mezclar una cosa con otra. Es decir, que cuando Ortega se refiere aquí a la atención, probablemente está queriendo decir sentido. Y está como el hombre un poco alarmado, como diciendo, aquí se está produciendo una especie como de desbarajuste que parece simplemente un desbarajuste de la sensibilidad, pero también es un desbarajuste, en fin, de la razón, de esa razón que va buscando caminos para la vida, pero también caminos de sentido. Algo así, no lo sé. Bueno. Muchas gracias. Pasamos una pregunta aquí a la sala. Sí, Josu. Bueno, gracias también por las charlas, y unido a la pregunta que se ha hecho, yo quería dar mi visión en ese punto de la palabra humanización y si ese cambio de perspectiva se puede integrar en lo humano, ¿no? Yo, en primer lugar, creo que en el texto la palabra el arte humano sería aquel que nos ofrece unos destinos con los que hacer mímesis, ¿no? La gente puede hacer mímesis con esos destinos, y en cambio la vanguardia va por otro camino y lo que hace es materializar, cada artista materializa su visión de una manera diferente, que no tiene por qué ofrecer esos destinos ni que haya realidad vivida en ese sentido que Ortega llama arte humano, ¿no? Entonces, para eso utiliza herramientas, y Ortega propone la metáfora como la herramienta que permite materializar esa visión del artista vanguardista. ¿Por qué? Porque para Ortega la metáfora es justamente el instrumento que nos permite llegar más allá de los confines de la mente cuando funciona normalmente, ¿no? Entonces, como la pregunta que hay ahí es ¿por qué se llama eso deshumanización, ¿no? ¿Por qué el materializar esas visiones a través de la metáfora, por qué nos dice que es un instrumento radical de deshumanización? Yo creo que es porque él piensa en qué lugar sucede la metáfora, y ese lugar es un lugar que él llama irreal. Entonces, como es un lugar irreal, lo llama deshumanización. Pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que lo llame deshumanización. O sea, creo que es un error, porque si pensamos, por ejemplo, en una antropología filosófica o en ese proceso de cómo el humano llega al destino, que dice Ortega y que llama lo más humano, yo entiendo así, por decirlo muy rápido y mal, que hay un proceso en una antropología filosófica o en una vida buena, hay un proceso de conmoción, hay un proceso de dejar entrar el mundo, me pongo a tiro, me conmuevo, y a partir de ahí se generan visiones, esto de reabsorber la circunstancia, y en esa tensión entre la visión y la realidad aparecen misiones, y siempre hay una tensión entre visión y misión en un proceso antropológico y en una vida buena. De la misma manera, el artista, para mí lo que hace, la diferencia que hay entre el artista y el que hace esta vida más filosófica, es que el artista
como nos dice Zambrano, aunque al principio hace el mismo camino que el filósofo, en un momento dado él se detiene en el objeto y se dedica a materializar visión. Entonces, mi interpretación es que eso no es inhumano, es simplemente que se detiene y pone el foco en esa parte del proceso humano con más foco. Y para mí es un error llamar a eso deshumanización. Yo, si lo quiere llamar deshumanización, yo puedo entender a qué se refiere esto de la metáfora, del lugar irreal, pero yo estoy de acuerdo en que no es el mejor término, o mi visión es que no es el mejor término que se puede utilizar. Sí, cualquiera de Constanza, ese término César. es muy problemático, y más en esos años. Si no, es decir, ese término es muy problemático por todo lo que estás diciendo tú. Es decir, y porque además no solo existe en el arte moderno. Si deshumanizar es, ¿no?, distanciarse de la realidad vivida, llegar a una realidad contemplada, utilizar metáforas, ¿no?, eso ha existido, es un estilo que ha existido desde antes, no caracteriza solo el arte moderno. Es decir, lo que sí está muy acertado es lo del público, evidentemente sí, ¿no?, en la recepción del público, que hay una separación obvia, ¿no? Pero la palabra es la que genera todo el conflicto, y más en esos años, en el periodo entre guerras. Es que, claro, se está utilizando luego en otros contextos y eso ha generado, por lo menos, o sea, que no se entiende. ¿Por qué tiene que ser deshumanizante? ¿No? Es que entonces los aedos, los poetas en Grecia, que es que la metáfora, ¿por qué va a ser deshumanizante? Es que no se entiende, ¿no? Sí, César, o Emilia, en torno a la palabra deshumanización, al concepto de deshumanización, a una reflexión. Una cosa breve, sí, que toda la idea del nuevo romanticismo en verdad tiene que ver con una interpretación política de la deshumanización, ¿no? De ahí esa carga a los años 30 de insistir en el nuevo romanticismo una y otra vez, ¿no? Sí, César, sobre la palabra, el término deshumanización. Sí. Pues no lo sé, yo creo que el mismo argumento anterior, es decir, es que la metáfora es tan poderosa que nos puede apartar por completo, no ya del sentido, sino o sea, que nos puede apartar por completo de la inteligibilidad. En algún momento cita Ortega Malarmé. Es decir, vosotros poner otra vez en el punto de vista del receptor, un receptor que se pone una tarde a leer una poesía. Es muy sencillo. Entonces empieza a leer y es tal sarta de metáforas que tienen un poder conceptual y mental enorme, y a los 3 minutos la persona deja de leer el poema pues porque no entiende nada. ¿Qué es lo que ha hecho posible esa deshumanización del texto poético? Pues la metáfora, pero llevada a unos extremos en que se ha apartado de la realidad vivida, que es lo que Ortega no quiere que se haga. Por eso es tan relevante, en fin, lo que dice en Una gota de fenomenología. En Una gota de fenomenología lo que dice es que no se debe perder el camino hacia esa realidad vivida, es decir, que se tenga como referente. Vosotros leéis un poema de Paul Celan, bueno, de cantidad de poetas, y se queda uno así, pues desanimado. O sea, es que no se lee poesía porque lo que permitía digamos, la belleza poética, que era la metáfora, ha sido conducida a un terreno en donde se vuelve contra la posibilidad de una poética, de una poesía que sea con sentido, que nos conecte con la vida, que nos conecte con nosotros. Yo creo que eso en el fondo será lo que quiere decir Ortega con esto. Es como, pues no lo sé, se puede utilizar los colores para pintar, yo qué sé, ropajes, paisajes, y se pueden utilizar los colores como lo hace Lichínski y todos estos autores abstractos, incluso la pintura de un Mondrian, etcétera, etcétera, pero que nos aparta de la vida. Y yo creo que esto es realmente lo que Ortega está denunciando, y es lo que él no quiere. Y lo dice al final, en las 3 últimas o 4 últimas líneas del texto, dice que no siga por la vía de la deshumanización. Sí, sí. Bien, vamos con una pregunta más. Yo creo que online había como un par de preguntas. José Luis, y no sé si Carlos, había como un par de preguntas. José Luis. No sé si puedes... O a través del chat, José Luis, si no tienes el micrófono posibilitado, pues nos pones la pregunta y si la podemos luego leer aquí en unos minutos. Y no sé si alguien más en el online haga una pregunta más. Yo desde aquí solamente veo una, ¿no? Así, Carlos. Pero Carlos,
puedes, Carlos Alberto, no sé si tienes el micrófono. A ver, no te oímos. No te oímos, Carlos. Nada, pues poner la pregunta en el chat y la leemos. Vamos aquí a la sala, que hay 3 manos levantadas, quizá al fondo brevemente. A ver, es que tiene que ver con lo que ha dicho César Moreno. ¿Cómo se sitúa Ortega en el análisis de la deshumanización del arte? Se pone en el lugar del público. El ejemplo más claro que yo he visto en el texto es cuando habla de Pirandello y la obra de teatro 6 autores en busca del autor. Él dice que al público no le gusta que le engañen, que le parece algo fraudulento lo que hace Pirandello porque es como un teatro de ideas y que eso, en ese sentido, es deshumanizante. Pero claro, teniendo en cuenta que Ortega pretende que en teoría sería la infinitud incrementable de la persona real, captar eso es muy difícil, siempre se queda esa realidad fuera. Entonces, al año siguiente, en el prefacio, en la edición que tengo yo de Pirandello, el prefacio de Francisco Nieva, que insiste en la importancia de las emociones en el teatro, Pirandello yo creo que contesta a Ortega, porque dice que los críticos que no han entendido su teatro, y pone el ejemplo de la madre que dice que la figura humanísima y que es un personaje inconsciente, vive pero no sabe cuál es su papel, no tiene conciencia del personaje y es el único que es una persona y que es el personaje más importante de su obra. Y yo creo que ahí en parte le da la razón a lo que dice Constanza, que hay algo que Ortega se sitúa desde el punto de vista del público para que entienda el gran público el arte, pero hay algo que desborda y que yo creo que Ortega ahí no sabe ver la intuición que el propio dramaturgo. Tengo aquí los textos, pero no voy a leerlos porque no da tiempo. Pero esa cuestión me parece que da también la razón a lo que ha dicho Constanza. Ahí al que Ortega deja fuera de la realidad y la crítica. Yo le he visto en algunas cosas fuera de órbita o que no, desde el punto de vista del contenido de la obra, no de la perspectiva del espectador, por así decirlo. Sí, César, Constanza, Emilio, si queréis entrar un poco al comentario. Sí, si no, Noé, ¿nos puedes leer las preguntas del chat y luego, pues, ya que tienes el micrófono? Sí, en el chat hay una pregunta para Constanza, un comentario. Dice, pero en entreguerras siguen pintando abstractos. De hecho, son los que se estudian en la asignatura de entreguerras en arte. Bueno, a ver, es que ahí entramos de nuevo en lo de siempre. Los museos y las asignaturas de los grados de Historia del Arte están construidas en función de la narrativa formalista. Claro que siguen pintando la abstracción, pero el arte no evoluciona únicamente hacia eso. Quiero decir, es que se nos cuenta una cosa y cuando uno va a un museo siempre te van a contar eso, ¿no? Y mientras Kandinsky está haciendo ciertas cosas, ¿no? Y sigue habiendo abstracción geométrica y Mondrian y todo lo demás, está Balthus, está, digamos, la nueva objetividad y un montón de cosas. Claro que sigue habiendo abstracción, pero no solamente es lo único, digamos, esa vanguardia de la que habla Ortega o el arte por el arte, la autonomía, todo lo que se ha contado siempre no es la única lectura, en absoluto. O sea, es una confluencia de lecturas. Y los grados, las lecturas de los museos y todo están construidas con esa narrativa que se está rompiendo hace mucho más tiempo, hablando ya de historias del arte en plural y otras narrativas, porque claro, esas narrativas no solo excluyen lo que chirría, excluye a mujeres, excluye a un montón de gente que también estaba ahí trabajando, entonces es una cuestión, claro. Pero según se estudia en la historia, no sé de qué carrera será, pero los planes de estudio se tendrían que revisar, y bastante. Pero bueno, eso es una cuestión. Sí, aprovecha, ¿no? Sí, bueno, leo otra pregunta que hay, otro comentario, y ahora ya si no digo algo también Javier. Para César, creo, decían, es difícil aceptar que lo humano sea la figuración y la deshumanización sea la construcción de imágenes nuevas, como si éstas no las crearan humanos. El cubismo
el cubismo fue una reducción de 3 dimensiones a 2 planos por coherencia con el rectángulo de encierro la tela, vaya. No sé si César quiere comentar algo. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en es que el texto este de Ortega es un pelín. A Husserl no le gustaba hablar de humano. A Husserl le gustaba hablar de conciencia y de sentido, etcétera. Es decir, que esta especie o sea, ¿es realmente la deshumanización lo que está abordando Ortega o qué exactamente? O a lo mejor debería haber hablado de desvitalización, etcétera. Es decir, que como comencé al principio diciendo que me ha interesado mucho esa posible contemporaneidad entre fenomenología y vanguardia, solo que, en fin, la vida me ha impedido reunir todos los textos que yo hubiera querido reunir en ese sentido. Yo creo que la fenomenología estaría preparada para admitir no ya lo humano, sino toda la apertura de sentido que tiene lugar incluso cuando no estamos sometidos o no tenemos como directriz o no tenemos como norte o como patrón el canon humano de la figura humana. Pronto habrá figuraciones, en fin, Constanza nos hablaría de ellas con gusto, de un Francis Bacon, que, en fin, es hiperhumano también, pero, claro, el problema, por ejemplo, un Mondrian no basta con que sea un producto humano, claro, todos son productos humanos, pero uno se queda mirando un cuadro de Mondrian o de Mondrian y se queda así como en un éxtasis, no sé qué tipo de éxtasis, o eso se queda mirando el cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich y se queda también perplejo. O sea, son humanos. Vosotros conocéis la anécdota, si me permitís un segundo, de Malevich, que cuando llegó, pues sería Stalin al poder, le prohibió que hiciera tamañas aberraciones. Es decir, le diría, mira Vladimir, esto de la abstracción se te ha acabado. A partir de ahora hay que empezar a pintar a obreros acudiendo a las fábricas, campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. El pobre Casimir, Vladimir Casimir, pues cogió susto, claro, y dejó de pintar esas cosas. Aunque pintaba, tiene algunas imágenes donde aparece así, con este gesto. Este gesto no es que está apuntando con una pistola, sino que este gesto era el de su cuadrado negro sobre fondo blanco. Solo que no se lo permitían enseñar. Y aparece una campesina así, con este gesto, que como muestran otros dibujos, era un bebé negro, en recuerdo a su cuadrado negro sobre fondo blanco. Y si veis el ataúd, en el momento en que se ve a Malevich muerto, lo que tiene puesto encima no es un Cristo, ni una cruz, ni nada de eso, sino que es su cuadrado negro sobre fondo blanco. Es decir, se puede encontrar en esta pasión por la forma geométrica algo así como la respuesta a una la formulación de la pregunta, a ti como humano, ¿qué se te ha perdido ahí? Pues claro, la expresión del humano es amplísima. La expresión del humano es amplísima y Ortega probablemente cuando se plantea estas inquietudes porque está teniendo un punto de vista muy angustioso sobre esa pérdida de la figura humana. Pérdida de la figura humana que es un pedazo de tema, como bien sabemos, del arte contemporáneo. En fin, que luego van a desarrollar muchos autores. No lo sé si ha servido algo esto que estoy comentando. Yo creo que Ortega actúa de un modo en ocasiones muy conservador, pero insisto, él lo que está haciendo es una fenomenología de la recepción que él considera negativa del arte de vanguardia y de cierto arte de vanguardia, sobre todo de cierto arte de vanguardia. Si lo miramos desde este punto de vista, claro, Constanza tiene razón, por supuesto, no simplemente se trata de esto, pero es que el Ortega de alguna manera construye el arte a partir de esa descripción que surge del que lo está mirando y lo mira con perplejidad y con temor, que por otra parte es lógico.
es lógico, porque la vanguardia se constituye en la ruptura, y la ruptura se constituye en las personas sorprendidas, que quedan noqueadas cuando van a ver una exposición y quedan alarmadas y destrozadas porque esperaban ver una cosa y no la veían. Indudablemente esto conectaría, pero no nos llevaría muy lejos, con lo del Entartete de Kunst, el arte deformado, del que se reían los nazis, ¿no? En fin, nada más. Sí, muy brevemente, bueno, muchísimas gracias a las tres ponencias, me han parecido magníficas y bueno, hay muchísimos temas, mucho que decir y que pensar. Solamente recordar quizás un par de cosas que yo creo que pueden ayudar a explicar, a comprender un poco mejor el concepto de deshumanización. En la primera sesión que comentábamos, el ensayo de estética a manera de prólogo, cuando definía Ortega el arte como irrealización, claro, si hay que comprender el arte como irrealización, yo creo que ese concepto tal cual se está empleando aquí ahora como deshumanización. Pero si el arte es irrealización, habría que preguntar qué es realidad. Y la realidad, tal y como dice Ortega en el ensayo de estética a manera de prólogo, o la realidad primera es la realidad utilitaria, utilitarista, es decir, estamos en el mundo de forma utilitaria, nos relacionamos con las cosas de forma pragmática como útiles. Pues ese cambio de perspectiva sería la perspectiva estética y en ese sentido se habla de una irrealización o deshumanización, es decir, nada más lejos que desligar el arte de la vida o desprender el arte de la vida, todo lo contrario. Se trata de comprender y ver la vida, de relacionarse con la vida desde otra perspectiva, pero no se aleja en ningún momento. Yo creo que eso me parece importante, ¿no?, para comprender el concepto de deshumanización. Luego, solamente unas líneas de la deshumanización del arte en el apartado cuando habla del arte artístico. En la página 852 dice: no discutamos ahora si es posible un arte puro, tal vez no lo sea, pero las razones que nos conducen a esta negación son un poco largas y difíciles. Más vale, pues, dejar el tema intacto. Además, no importa mayormente para lo que ahora hablamos. Aunque sea imposible un arte puro, no hay duda alguna de que cabe una tendencia a la purificación del arte. Esta tendencia llevará a una eliminación progresiva de los elementos humanos, demasiado humanos, que dominaban en la producción romántica y naturalista. Es decir, si entendemos, digamos, el arte anterior, el arte previo a la vanguardia como un arte romántico, naturalista, yo creo que de nuevo se trata de eso, de ese reflejo de la realidad ordinaria, que en realidad es lo que refleja el romanticismo y el naturalismo. Entonces yo creo que, como muy bien ha explicado Emilio, y yo creo que se ve muy bien cuando se habla en el arte del humor, del mito, y así lo entiende y así lo recibe y lo desarrolla la generación del 27, ahí hay un arte humano, pero humano no en el sentido de un arte utilitario, sino otra relación con la vida. Y claro, el humor, el mito, claro que sigue siendo humano, pero cambiando esa perspectiva utilitaria, pragmática, y eso es también el arte. Entonces yo creo que eso, en fin, Ortega, yo creo que ahí sí queda en la clave. En fin, es lo que me parece, que por supuesto muy discutible. Muchas gracias. Creo que pasamos a Javier. Quedan Gracias. 10, 12, 15 minutos. Pregunta, vamos a comenzar a Javier y luego ya entramos también en César, algo que queráis comentar. Bueno, yo quería empezar felicitando a los tres porque nos habéis dado tres perspectivas de un texto riquísimo, tres perspectivas profundamente distintas, ¿no? Y luego en el debate pues se han ido enriqueciendo. Y la primera perspectiva, la de Emilio, nos demuestra varias cosas. La primera, la importancia que tiene el libro en el desarrollo de la literatura española. Y esta cuestión es bastante importante porque la mayor parte de los ejemplos que estamos poniendo, los estamos poniendo de la pintura. Y porque la deshumanización del arte no es lo mismo en la pintura, en la música y en la literatura. Cuando vemos las metáforas de Ortega en el ensayo de estética a manera de prólogo, pues claro, no sabemos en qué sentido eso, que es irreal, sí, porque el ciprés llama, pues no existe. Pero claro, ¿qué deshumaniza eso? ¿Qué hace? No, solamente crea un mundo nuevo, que además Ortega ya había llegado a ese concepto en la poesía de Machado, en un texto, creo que es de 1910 o 1911, ¿no?,
que la poesía crea un mundo irreal, virtual, además usa el adjetivo virtual, ¿no? Entonces es muy interesante el ver este punto por la conferencia de Emilio, cómo se desarrolla en la literatura y el interés enorme que tiene el intento que hay, por ejemplo, Rosa Chacel, de hacer literatura desde el concepto de deshumanización del arte, ¿no? Eso mismo ya es en sí pues una cosa enormemente interesante, y todos los datos que nos has dado pues son verdaderamente hermosísimos, y además pues claro que se comentará dentro de 2 años, pues estará sobre el candelero todos estos temas, ¿no? Porque además, claro, por otra parte se ve la riqueza inmensa de la colección Nova Novarum, que por otra parte se nos ha olvidado totalmente lo que suponía eso. Yo creo que va a ser muy importante también cuando se digitalice la revista de Occidente, que está a punto ya, porque en la revista Occidente de esa época hay continuamente textos de este tipo, ¿no? Y va a ser un acceso enormemente interesante. Lo que nos ha contado Constanza, a mí me ha gustado también muchísimo, pero claro, es efectivamente una perspectiva totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Porque nosotros tomamos la deshumanización del arte como referida al arte de vanguardia, como has dicho muy bien, pues que en ese momento pues podía estar medio desapareciendo, ese concreto al que se refiere Ortega, ¿no? Pero claro, vemos que efectivamente cuando uno se mira en Duchamp, pues Ortega encaja perfectamente. Yo recuerdo cuando estudié a Duchamp, pues vi en la Biblioteca Nacional, en la librería de la Biblioteca Nacional, había un libro que era sobre Duchamp cambia la crítica de la razón la crítica de la razón, la del arte, ¿cómo se llama? La crítica del juicio de Kant, una nueva crítica del juicio basándose exclusivamente en Duchamp, porque efectivamente explica con toda precisión qué es la deshumanización, que lo ha dicho Noé, porque en este sentido no tenemos que olvidar nunca, y claro, no tenemos el verbo. Deshumanizar no es inhumanizar. No tenemos el verbo deshumanizar, inhumanizar, pero que Ortega no está hablando de la deshumanización como inhumanizar, porque una cosa es no ser humano y otra cosa es inhumano, porque el inhumano es enormemente humano y está en la vida humana el inhumano. Entonces ese punto es muy importante, porque además Ortega, aunque no conoce la palabra, bueno, seguramente conocía porque se habrá encontrado alguna vez que en la fenomenología existe lo que se llama la Entmenschung, la deshumanización, porque es la pérdida del sentido de la vida humana empírica, que Ortega se lo conoce muy bien por lo que ha leído ideas en el 13, ¿no? Y es en ese sentido, que no es de inhumano, sino en no humano, porque pierde la instrumentalidad, ¿no? Además, yo creo, Constanza, vi un artículo tuyo, las técnicas de la deshumanización, que es una recopilación de las técnicas de la deshumanización, que precisamente lo que ha comentado César, que por cierto me ha interesado muchísimo César, porque yo creo que sí, que en el fondo Ortega pretende mostrarnos que en el fondo el arte tiene que reflejar, si es posible, la realidad vivida, que es la referencia de lo humano, frente al alejamiento absoluto del humano. Lo humano pasa por la vivida, ¿no? Lo vivido. Pero el ejemplo de Ulises, por ejemplo, pues sí, y el ejemplo del collage, que además César nos habló del collage ya en los años 90, ya nos hablaba del collage, que se da además en la primera plana del periódico, ya es un collage, porque son 20 noticias amalgamadas sin orden y concierto, solamente la elección del que cierra la página, que le da mayor tipo de letra a una cosa que otra, pero al fin y al cabo es un collage, ¿no? Y entonces el ejemplo del Ulises, y efectivamente es el mejor ejemplo de pues, el desagrado que produce el minimalismo absoluto, que puede ser el Ulises, ¿no? Pero claro, si nos vamos al terreno de la música, pues la pérdida de lo humano, del sentido, es terriblemente desagradable. El padre Prieto, que era un compositor de la Universidad de Comillas, pues hacía música dodecafónica de todo tipo y llevada a la orquesta era terriblemente desagradable. Había pasajes que chirriaban al oído. Y claro, y eso no ha triunfado. Evidente, hay para todos los gustos, pero desde luego no es lo más frecuente música disonante. Entonces,
depende del tipo de arte para que esto tenga más o menos sentido, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, a mí me ha parecido esta sesión muy bonita porque realmente hemos aprendido mucho, ¿no? Y la perspectiva de que Ortega se pone en la posición del receptor del arte de vanguardia, sea este arte de vanguardia lo que sea en el tiempo, pues a mí me parece un logro muy bonito para entender la deshumanización del arte. Ya veremos después qué pasa cuando veamos la idea de la novela y Ortega se empeñe en que la novela es un fracaso, el fracaso de la novela, y vemos que la novela es el éxito mayor de la literatura que existe en el siglo XX, ¿no? Que además todos nos nutrimos realmente de la novela existente, ¿no? Entonces ahí tendremos otro desafío sobre la deshumanización del arte. Estamos ya en tiempo, César, Constanza, Emilio, a propósito también de lo que comenta Javier, alguna reflexión ya final, y ya también el propio Javier nos ha puesto en pista para la próxima sesión de Idea del Teatro, tal, donde ya pasamos también a otro texto próximo, pero bueno, pero diferente. ¿A un comentario que queráis también un poquito que nos pueda servir también de cierre? César, Constanza, Emilio. Si me permitís un segundo. También escribí en tiempo un articulito sobre la cuestión de la música que se titulaba Los oídos prestados y el apeiron sonoro, en donde empezaba mostrando el escándalo que supuso en 1913. En 1913, por el estreno de la consagración de la primavera y todo, en fin, la consagración de la primavera, que hoy lo escuchamos como algo casi, en fin, casi bonito, ¿no? Porque es una gran música. Pero imaginaros lo que aquí el patrón de lo humano, de la, entre comillas, figura humana, se trastoca por completo. Y lo que decía Javier, de hasta qué punto esto de la exploración sonora, de los espacios sonoros y de los tiempos sonoros, pues pone súper nerviosa a la gente. Voy a contar simplemente una anécdota para que nos divirtamos un poco. Yo estaba en Múnich, no sé, estaría de becario de algo, o estudiando alemán o lo que sea, y vi que había un concierto sobre música concreta. Esta estampa mía se parece a la del personaje de Lars von Trier, de Melancolía. Entonces en una iglesia desacralizada había un concierto de música concreta, entonces se llegaba allí, éramos pocos, y encima del altar, o de lo que era el altar, había un señor que tenía piedra, rama, madera y cosas así. Y cuando empezó el concierto de música concreta, pues la persona empezó así a tocar las piedras, hacía así con las hojas, tiraba los palos de madera al suelo. Pues la conclusión de aquello, ¿sabéis cuál fue, no? Pues salí rápidamente del concierto cuando acabó en Múnich y tomarme una buena cerveza, porque era la única manera de salir de la angustia que le provoca a uno esa experiencia musical. Que en el caso de la... Claro, ¿por qué la música puede provocar más angustia que ver un cuadro? Hombre, indudablemente porque la angustia llega a una intimidad con el oyente, a una proximidad vital y existencial con el oyente que la música no tiene, que la pintura no tiene, porque en la pintura, si quiero o no, hay una distancia todavía con relación a la obra, pero la música no, la música entra. Y realmente es angustioso. Y en el articulito este de la Peyron sonoro de los oídos prestados contaba también mi anécdota. Si habéis escuchado alguna vez, me perdonáis un segundo. Vosotros cogéis, os compráis un disco, ponéis en el YouTube una música que se titula Visage, de Luciano Berio. Es rostro en francés. Y os ponéis a escuchar así con unos buenos auriculares, Visage, rostro, de Luciano Berio. Aquello parece que iba a ser un tema humanista, bonito, interesante, ¿no? Poner el rostro música. Bueno, pues cuando llevéis 5 minutos me contáis la angustia que ha provocado en vosotros la música de Berio, que es un gran experimentalista del mundo sonoro en el siglo XX. Eso es lo que inquieta a Ortega, que incluso se esté perdiendo la oportunidad que brinda el arte para encontrar camino hacia la realidad vivida, la realidad humana, y que el arte, por su experimentalismo, por su innovación, que él admira y piensa que no es de recibo volver a posiciones decimonónicas, sin embargo, se pierda la oportunidad de seguir mediante el arte en cualquiera de sus manifestaciones accediendo a esa realidad vivida, en el fondo el mundo de la vida, algo que también por esos años, 1919, Heidegger está dándole
1919, 1920, está dándole mucha vuelta a la desvitalización, que es como Heidegger lo denomina. Nada más, perdóname la anécdota. Nada, pues muchas gracias, César, y ya por nuestra parte, por mi parte, pues agradeceros, César, Constanza, Emilio, vuestras intervenciones que han sido magníficas. Hemos tocado temas fundamentales de la deshumanización del arte, cuestiones inquietantes. Probablemente terminemos luego tomando una cerveza, ¿no?, más allá de todo esto. Así que muchísimas gracias, quedáis emplazados para la próxima sesión del seminario, que será, si no me equivoco, el 15 de mayo. ¿Es festivo aquí? Sí, cambiaremos a probablemente 14 de mayo, el día de antes, sí. Así que para mediados de mayo ya os confirmamos la fecha, en torno al 13-14 de mayo, pues vamos con la última sesión de este curso, del seminario de estudios orteguianos, y lo vamos a dedicar a la idea del teatro, a ese texto que también se publica en 1925. Muchísimas gracias a todos los asistentes aquí presentes en la sala y conectados. Muchísimas gracias.